Buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a empezar esta mesa redonda titulada Emprender en el audiovisual en 2015. Esta mesa redonda se enmarca dentro de las acciones de lanzamiento de nuestra segunda edición del Máster de Distribución Audiovisual de la ECAM. Estamos muy contentos de estar aquí. Esto significa que estamos haciendo la primera edición y que vamos a por la segunda. Os puedo decir que está funcionando muy bien la primera. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo también como alumno, como coordinador del máster, con Quique Lozano aquí presente, que sea también el moderador de la mesa. Pues he decidido hacerlo como alumno para controlar un poco qué está pasando tanto dentro como fuera. Así que la segunda edición creo que estará muy controlada, porque lo veo desde dentro. Estamos descubriendo las luces y las sombras de la distribución en todas las ventanas, el cine, la televisión, el transmedia. Es una aventura absoluta y total. Sí que vemos que hay oportunidades, que hay dificultades y bueno, creo que la mesa de hoy pues vamos a hablar mucho de todo esto, de dificultades, oportunidades y un poco pues qué es lo que nos motiva pues para a pesar de los tiempos difíciles, pues de construir, emprender, querer hacer. Así que, bueno, espero que aprendamos muchas cosas de la mesa redonda de hoy. Empezamos pues con los ponentes y luego hay un turno de preguntas. Y nada, que no dudéis en sacar lo mejor aquí de nuestros invitados. Pues nada más, vamos a dar paso aquí a la mesa. Os presento a Quique Lozano, que es director académico del Máster de Distribución y moderador de la mesa de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alan. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, primero, antes de nada, gracias a todos por venir. Los que estamos detrás moviendo este tipo de eventos, no os hacéis una idea lo enormemente complicado que es encontrar una fecha en la que no compitas ni con fútbol, ni con época de cañas en las terrazas. Entonces, de verdad, valoro muchísimo teneros aquí y lo agradezco mucho. También muchas gracias a la Academia de Cine y a la Escuela de Cine por participar y colaborar en este tipo de eventos. Son un binomio infalible y espero que estas colaboraciones sigan muchos años. Hace ahora un año aproximadamente nos unimos en este mismo auditorio para hacer otra mesa redonda sobre los retos de la distribución. Aquella actividad nos sirvió como pistoletazo de salida para presentar la primera edición del Máster de Distribución, que hoy es una realidad, como bien ha dicho Alan. Tenemos aquí varios alumnos y toda aquella puesta en escena, que como digo, de sus frutos después del verano, nacen bajo un germen, bajo una premisa que da un paso más allá de lo académico, sin olvidar evidentemente la parte académica, que es tratar de, entre todos, hacer un foro de profesionales, un punto de encuentro, un lugar común entre todas las patas de la industria audiovisual, para entre todos, bueno, pues hacer networking, tener una agenda un poquito más amplia, más sólida, y entre todos, bueno, dar vigor al tejido industrial, reforzando ideas, buscando prismas nuevos sobre los que actuar, desarrollando conceptos y, ¿por qué no?, nuevos proyectos empresariales. Bueno, insisto, gracias a todos por venir. Os voy a presentar muy brevemente a los ponentes, con los que me gustaría arrancar haciendo un análisis de los asuntos más urgentes, quizá, desde un punto de vista global, para más tarde daros la palabra, convertidos en protagonistas de este evento, porque es para vosotros. Preguntad sin miedo todo lo que queráis. Estamos para esto. Ojalá de aquí salgan ideas, salgan proyectos. Alguno tenga claro que mañana quiere empezar un nuevo proyecto, alguno tenga claro que no lo quiere empezar, alguno tenga claro que es mejor esperar un poco más, etcétera, etcétera. Insisto, gracias por venir y paso a presentar a los ponentes de esta tarde. Por aquí tengo a Millán Vázquez Ortiz. Millán es socio fundador y subdirector de los portales Filmmakers y Up2Fest.
Os recomiendo, si no lo conocéis especialmente, por lo menos a mí me gusta mucho, Filmmakers. Es una plataforma online de vídeo bajo demanda más que interesante. Además, es socio fundador y director general de la agencia Flick, que se dedica a la distribución internacional de cine independiente en festivales. Tiene un larguísimo recorrido en festivales y además es productor de cortometrajes y largometrajes documentales, ¿vale? A mi derecha tengo a Roger Casasalatriste, que es el fundador del Cañonazo. Si no conocéis su proyecto, os animo a que buceéis en su página web, en su trayectoria, porque es francamente interesante. El Cañonazo está especializado en el diseño, producción y distribución de contenidos de marca con enfoque transmedia. Es lo que últimamente se ha venido a llamar el branded content. Además, Roger, desde hace más de 10 años, escribe en el blog Las Termópilas. A mi izquierda tengo aquí a Raquel Clemente, que tras un largo periodo profesional en Filmax, desde hace apenas un par de meses, ¿verdad? Sí. Se ha incorporado a la empresa Big Rights, en la que está tratando de desarrollar una nueva línea de negocio ligada a su experiencia, que es la de distribución en el área de televisión. Roberto Butragueño, ¿dónde tengo? Aquí te tengo, perdona. Roberto Butragueño es el fundador de La Media, también colabora con Encanta Films, está detrás de la producción de películas como La Herida, que ganó 2 Goyas, 10.000 noches en ninguna parte, 321 días en Michigan y un larguísimo etcétera. Además, dentro de los servicios que ofrece su productora, tiene servicios de laboratorio digital, dispone de los estudios de rodaje privados más grandes de España, 2 complejos con más de 14.000 metros cuadrados dedicados a la producción y un larguísimo etcétera. Y recientemente ha iniciado la actividad de distribución con el objetivo de acercar a las pantallas títulos independientes y documentales únicos. Y termino con 2 amigos y compañeros que además van a tener presencia en la edición de este máster. Enrique González Kuhn, aquí a mi izquierda, tras su periodo en Alta Films, desde hace, no recuerdo cuánto, un año y medio, fundó Caramel, que nos ha traído ya bastantes joyas cinematográficas, y creo que acaba de abrir nueva oficina en París. Sí, pero esto es de agencia de ventas. Exacto. Internacional. Y por aquí, al otro extremo, tengo otro amigo, Alex Lafuente, que tuvo una larga experiencia como director en el área de ventas en Notro y más tarde en Vértice. Y desde 2013, hace 2 añitos, también montó su propia empresa de distribución, Beta Pictures, ¿vale? Os pido un aplauso para ellos y agradecerles estar aquí y empezamos el debate. Me gustaría empezar viendo la primera pata fundamental cuando uno quiere ofrecer un servicio o un bien a un tercero, sea un intermediario, sea el consumidor final. Estamos ya habituados a oír problemas, paro, crisis, etcétera, etcétera, y me gustaría escuchar el punto de vista que tienen ellos sobre cómo es el consumidor final, cliente, espectador, radioyente, visitante de nuestra web, etcétera, 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 cómo lo ven ahora, cuál ha sido su evolución y hacia dónde creen que van a ir. Si os parece, empezamos por Roger, que tenemos aquí cerquita. Ok. A ver, nosotros, al ser nuestro negocio prácticamente puramente digital, tenemos un contacto muy cercano con nuestros usuarios finales, con la gente que consume los contenidos que hacemos. Y nosotros tenemos claro que al nuestros productos ser fundamentalmente contenidos bajo demanda, el punto de partida de casi cualquier proyecto que nosotros desarrollamos es qué quiere ver la gente.
Eso nosotros lo que solemos hacer, nuestro modus operandi es trabajarlo con el cliente, porque el cliente, nuestros clientes fundamentalmente son marcas que quieren contar cosas y que están acostumbradas a hacerlo a través de publicidad. La publicidad es muy yoísta, es muy te vendo, te vendo, te vendo, y entonces nuestra labor ahí es un poco medio de una labor como medio psicológica, de decirles, a ver, aquí tenemos que dejar de ser yoístas y tenemos que ver qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces ahí digamos que ese es el punto de partida de nuestro proceso creativo. ¿Cómo es el consumidor hoy en día? Es disperso, es exigente, es inteligente, entonces eso exige muchísimo de cualquier cosa que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos para estar más cerca, más allá de estar hiperconectados en plataformas digitales, es ponernos siempre en el papel del consumidor. Somos muy exigentes con lo que consumimos, somos hipercríticos con la competencia, y somos esponjas, ¿no? Entonces, y luego por otra parte tenemos que pensar en eso, en multiplataforma, ¿no? Que no solamente nos tenemos que ceñir a una pantalla, sino que tenemos que ver cuáles son todas esas pantallas, cuáles son todas esas aplicaciones, esos lugares en los que se comunica la gente, incluso teniendo ramificaciones en el mundo físico, en el mundo real. Y ser absoluta, o sea, yo creo que aquí la supervivencia, porque esto de emprender en 2015, ya no les cuento en 2010, que fue cuando empezamos, es una cuestión de supervivencia, y para supervivir hay que adaptarse, ¿no? Es una cuestión puramente darwiniana. Entonces, eso tiene que ver con la flexibilidad del propio modelo de la empresa y el saber ver a tiempo cosas nuevas, adaptarnos a ellas, aprender, y luego hay muchas certezas que dejan de serlo al cabo de unos meses o al cabo de unos años, y lidiar con ello, ¿no? Flexibilidad, adaptación y esas cosas. ¿Y dirías que de los últimos 5 años ha habido una evolución en el tipo de consumo? ¿Se ha vuelto más exigente? ¿Se está perdiendo la capacidad generalista que había antes, o se tiende hacia el nicho? Sí, no, bueno, a ver, la gente, igual volviendo que nuestro ámbito es puramente el digital, la gente en los últimos años se ha digitalizado una barbaridad, ¿no? La gente que consume y la gente que produce. O sea, por una parte, nosotros hace 5 años prácticamente no es que no tuviéramos competencia, pero teníamos un discurso que era bastante innovador, y no había nadie que contara lo que nosotros contábamos o que vendiera lo que nosotros vendiéramos. Entonces, aunque estábamos en un escenario de crisis absoluta, de que no había dinero, yo siempre he dicho que nuestro negocio es un negocio anticrisis porque está muy, muy, muy solicitado. Entonces ahora tenemos mucho más consumidores que son mucho más exigentes, pero al mismo tiempo tenemos muchísimo más competencia. Si hace 3 años buscaban empresas branded content transmedia en Madrid, habíamos 3, 5, y ahora hay 300, o sea, a ver, copiar un discurso no es tan difícil, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es movernos hacia adelante, ir a buscar un discurso diferenciador. Pero esto lo que supone para nosotros es que diario se estrenan muchísimas cosas que compiten con las cosas que nosotros estrenamos. Hace 5 años hacer una historia que fuera más o menos divertida, que tuviera más o menos encanto y que fuera un hit en YouTube no era tan complicado. Hoy es complicadísimo. La competencia es férrea, pero pues hay que acostumbrarse a ella, ¿no? En mi experiencia particular, en mi otro trabajo en televisión, he ido viendo cómo con la llegada de las TDTs, poco a poco, con lo que ya traíamos de la televisión de pago, el público se ha ido targetizando, se ha ido descubriendo un mercado de nicho donde caben canales temáticos de cine, de factual, etcétera, etcétera. Dentro de ese giro se puede rizar el rizo y ya el factual puede ser masculino, femenino, más juvenil, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de repente eso, lo que se ve en televisión, al menos en televisión abierta, es que sufre un frenazo y de repente vuelve a crecer el generalismo. Este punto también me gustaría que se comentase, no solo desde el punto de vista de televisión, evidentemente, pero como consumidor de audiovisual. No hace falta que os dé paso, podéis entrar en el debate cuando queráis. Me gustaría empezar por Enrique. Vale, bueno, nosotros en Caramel
Somos, y eso quiero subrayarlo, somos una distribuidora de cine. Cuando digo de cine, es que apostamos por el cine en pantalla, ¿vale? O sea, todo lo que trae Caramel Films, o yo por lo menos lo veo así, no lo veo en otro sitio que no sea una pantalla de cine, por lo menos como primera ventana. Entonces, a partir de ahí, pues intentamos buscar la rentabilidad en salas de cine. Luego, pues sabéis que está el vídeo, está el Plus, está las televisiones en abierto, pero intentamos que la película sea rentable en cine. Entonces, si queréis, os cuento un poco cómo surgió Caramel y cómo vemos las cosas ahora. Nosotros veníamos de Alta Films. Cuando digo nosotros, empezamos 3 personas, que está ahí Nadia, que es mi jefa de prensa, y bueno, pues cerró Alta era una empresa grande, distribuíamos 30 películas al año, éramos 30 y pico empleados, y bueno, pues Alta fue creciendo, según fue creciendo el mercado, trajimos mucho cine español, luego al final solo distribuían las Mellos. En fin, pues fue un modelo de empresa que fue creciendo poco a poco. Pues con la crisis que hemos vivido en España, cinematográfica, el IVA, etcétera, etcétera, ese modelo no funcionaba, tuvimos que cerrar y nos quedamos todos en la calle. ¿Y qué hacíamos, no? Entonces, yo creo que negocio hay en la sala de cine y la prueba es que estamos aquí. Entonces, pues creamos Caramel con 2 duros, con un capital social de 3.000 euros, y para mí la condición indispensable era que estuviesen Nadia y Bárbara, que no está aquí, para montar esta distribuidora, ¿no? O sea, que eran los mejores. Para mí Nadia es una jefa de prensa maravillosa, Bárbara se encargaba de las ventas y yo pues estaba en la compra de películas y intentando que funcionase esto. Empezamos con una película que conoceréis todos, que se llama Ida, ¿vale? Entonces, Ida, pues hace 7 años, es una película que a lo mejor pagaba 60, 70, 80.000 euros, ¿vale? Los derechos para España, todos los derechos. Hoy en día las películas son mucho más baratas, o sea, es todo mucho más barato. Entonces, Caramel hace 8 años no lo podría haber hecho, porque no tenía dinero para hacerlo. Ahora, pues una película como Ida, la que tuvimos la suerte de poder comprarla, nos costó exactamente 7.500 euros, ¿vale? Todos los derechos. Y así pasa con muchas, ¿eh? Es que la crisis no es aquí, es en todos lados. Entonces, si tú lo sabes, Alex, si compras tu Ida ahora, pues a lo mejor vale 60, 70, 80. Bueno, fuimos los primeros, ahí nos anticipamos y la película pues nos salió muy bien. Y la idea, el concepto de Caramel, como os digo, es sala de cine y teníamos muy claro que queríamos llevar 8 o 9 películas al año, no queremos llevar más, porque es la única forma en una empresa de 4 o 5 empleados de trabajarlas bien. Entonces, lo que vimos en el mercado, es que, imagino que lo detectáis también, es que se estrenan 15 películas todas las semanas. El tráiler lo tienes una semana antes, la gente es imposible absorber tanta película y el público en general no tiene tiempo de saber los 15 estrenos. No lo sé ni yo, que trabajo en esto, imagínate el público. Entonces la idea era, pues eso, llevar 8 películas que amemos, películas que nos gusten, que creamos en ellas y trabajarlas con mucho tiempo de antelación. Entonces, pues generalmente 4 meses antes, 3 meses antes ya tenemos los materiales, es muy importante el tráiler, para mí es fundamental, una imagen de la película, y yo no arranco una película si 2 meses antes no tengo el tráiler, no tengo el cartel, no tengo todos los elementos para venderla. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, esa es un poco nuestra filosofía, y de momento pues, bueno, hemos sacado Ida, que nos ha ido bien, hemos sacado Viva la Libertad, La Sal de la Tierra, en fin, películas que a priori no eran evidentes, pero que yo creo que vendiéndolas bien, trabajándote bien los nichos de público para cada película, trabajándose bien la prensa, trabajando mucho, ¿cómo te diría yo?, mano a mano con los cines, ¿vale?, pues funciona. Nosotros, como tenemos presupuestos muy pequeños, o sea, pues yo apuesto, o sea, eso es una opinión personal mía, cada uno hace, no puedo hacer campaña de televisión porque vale un dineral, en internet pues vale otro dineral, entonces yo apuesto por la prensa, entonces voy a un público más bien adulto, o sea, un público adulto cinéfilo, aunque cada vez hay más jóvenes, pero un público adulto cinéfilo, y es eso, o sea, hacemos un cine para un nicho de gente que le gusta el cine generalmente en versión original y en pantalla grande. Y no sé si se me ha olvidado algo. Y si no está ahí Nadia también para... Y lo que quería decir es que se puede, o sea, eso yo insisto mucho, o sea, de verdad que empezamos con nada. Ahora mismo, de hecho, a mí mismo me pregunto, joder, si doy para atrás, ¿sería capaz de hacerlo? Pues es que no lo sé, porque la verdad, sacas una energía dentro que es increíble. Y bueno, ahí estamos, y este año hemos estado en Cannes, nos hemos traído 3 o 4 películas que hemos pagado pues lo que hemos podido, y las vamos a pelearlas. Pero eso, 8 o 9 películas, y siempre defendiendo la sala de cine y que sea rentable en cine. Luego el resto, que ya no depende del espectador, sino depende de una televisión, no depende de tal, pues vemos si lo conseguimos vender o no. Pero la prioridad es la sala de cine,
que yo creo mucho en ella. Pasamos a Alex, que es un buen contrapunto. Sí, yo le quería matizar a Enrique muchas cosas. Nosotros arrancamos más o menos al mismo tiempo. Beta arrancamos hace 2 años, más o menos eso a la vez que Enrique, en circunstancias probablemente similares, viniendo de donde veníamos y cada uno con nuestras dificultades y con nuestros pocos recursos para arrancar un negocio de distribución. Y nos beneficiamos de esa oportunidad con la que estoy de acuerdo que habla él, que tuvimos un momento en el que era posible arrancar un negocio de distribución en unas condiciones con pocos recursos, con muchas dificultades, porque gracias a la crisis, por desgracia, se habían situado los precios de las cosas y la accesibilidad de ese contenido era mucho más fácil que antes. También había menor competencia porque las empresas grandes que habían estado sufriendo durante tantos años pues no podían mantener el modelo de negocio que mantenían, sufrimos los dos eso. Entonces eso nos hizo un hueco de mercado a los que arrancábamos de una forma pequeña, medida y con muy poquitos recursos. Eso creo que ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años. También creo que hacerlo ahora, empezar ahora, emprender ahora hubiera sido mucho más complicado. Como nosotros lo hicieron muchos, y ahora hay una competencia en este mercado y en esta liga de pequeños distribuidores mucho más grande que la que había cuando arrancamos nosotros hace 2 años. Eso ha hecho que los precios suban, que la competencia sea mayor, que se estrenen demasiadas películas, que sea mucho más complicado encontrar una buena fecha, que los cines te mantengan las películas. Eso ha cambiado en 2 años y eso nos ha complicado las cosas a todos. Es una mini burbuja que se ha creado que no creo que sea un reflejo de la realidad del negocio, porque yo, bajo mi punto de vista, el negocio en los últimos 2 años ha evolucionado relativamente poco en cuanto a ingresos, en cuanto a posibilidad y viabilidad de los proyectos, pero sí ha evolucionado creciente en cuanto a competencia, en cuanto a personas compitiendo por mantener este negocio de distribución, ¿no? Eso nos ha complicado las cosas, por lo menos a nosotros, y probablemente Enrique está de acuerdo conmigo en esa afirmación. En cuanto al negocio que hablaba Enrique de las salas, nosotros planteamos el negocio cuando arrancamos Beta ligeramente distinto. Sí que creíamos que las salas eran necesarias, importantes y fundamentales para una empresa de distribución y que teníamos que trabajar ese público, llegar a ese público. Nos parecía un público muy complicado, muy exigente. Eso no es un cambio de los últimos 2 años, es un cambio de hace tiempo, cuando empezaron a aparecer las nuevas tecnologías en las que el público tiene acceso al contenido de una forma mucho más fácil. Entonces cambian las reglas de juego, ¿no? Lo que quiere es verlo cuando quiere verlo, como quiere verlo, y es mucho más exigente, ¿no? Entonces el negocio de los cines se complicó y el negocio de las salas se ha complicado, ¿no? Nosotros arrancamos con ese objetivo de distribuir en salas, pero también vimos una necesidad clara de distribuir en otras ventanas y llegar a otro tipo de consumidor que no fuera solamente el de salas. Fue puramente por una necesidad. Necesitábamos generar ingresos por otras vías y no poner todo el riesgo en un derecho, ¿no? Que eran las salas, ¿no? Entonces intentamos encontrar ese equilibrio entre las dos cosas, que nos ha funcionado bastante bien, nos ha permitido crecer sin poner tanto el foco en cine, ¿no? Que es algo que sí que seguimos alimentando y seguimos distribuyendo, pero ese equilibrio para nosotros ha sido fundamental. ¿Cuáles son las pegas de eso en cuanto a distribuidor y en cuanto a consumidor? Que no vas directo al consumidor, ¿no? Como hablaba antes Roger, que ellos van directos al consumidor, ¿no? Nosotros no vamos directamente al consumidor, vamos directamente al consumidor en unos momentos concretos, pero vamos a través de muchos intermediarios en otros concretos. Eso hace que el consumidor y las necesidades del consumidor no siempre son las necesidades del intermediario o el proveedor con el que trabajas o el cliente con el que trabajas para hacerle llegar ese contenido. Entonces, esa gente que tenemos en medio hace que nosotros tengamos que plantear nuestro modelo de negocio de una manera distinta. Porque a veces vendemos al consumidor, a veces vendemos al que quiere llegar luego al consumidor y tiene otros intereses, otras necesidades. La competencia es distinta, no estás compitiendo con gente, estás compitiendo con otras empresas que hacen lo mismo que tú versus a un cliente, ¿no? Entonces, depende de lo que hagas, depende de cada película, depende de cómo la plantees. Creo que el planteamiento es muy distinto a cómo la enfocas y lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que el consumidor ha cambiado mucho en todas esas ventanas, tanto en salas como en televisión, como en plataformas digitales, como en vídeo, ¿no? Y creo que no siempre estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el consumidor, a veces porque no podemos de forma directa, a veces porque los intermediarios que tenemos en medio tampoco nos lo permiten, ¿no? ¿Cuáles son las mayores, cómo decirlo, rigideces que los intermediarios o que el propio sector se está poniendo? Yo creo, por ejemplo, en salas, creo que es un tema muy polémico que es complicado de cambiar, pero el tema de las ventanas es delicado y creo que es muy problemático. Creo que el consumidor no entiende de ventanas. Cuando hablo de ventanas hablo de los tiempos que tienes que esperar entre que estrenas una película en cines hasta que llega a plataformas digitales y a vídeo, llega a televisión. Siempre había habido unos tiempos marcados, que eran los estándares y los habituales que todo el mundo respetaba, porque había una época en la que eso tenía mucho sentido, tanto para el distribuidor como para el intermediario, incluso para el consumidor, ¿no? Cuando eso cambia, el consumidor puede tener acceso al contenido en cualquier momento, eso deja de tener sentido para el consumidor, no para el negocio, no para los intermediarios ni para los que distribuimos. Eso
esas restricciones no estamos reflejando la necesidad del consumidor y creo que eso nos penaliza a todos. No es fácil de resolver, es complicado de resolver y es difícil. Los distribuidores independientes pequeños creo que podemos hacer fuerza, pero no somos los que tenemos la fuerza para hacer cambios en eso. Esa es una de las principales dificultades en salas. Nos pasa también con televisión, nos pasa con el resto de derechos, creo. Me gustaría que Millán nos aportase también su visión de todo esto, de esto es forma afianzada del consumo que tenemos y estas rigideces en la doble vertiente que toca tu actividad, tanto en el vídeo bajo demanda como los festivales y toda tu trayectoria. Vale, perdón, bueno, Filmmaker es una plataforma de vídeo on demand que está especializada en documentales, en corto y en animación. Es decir, que parte de esas rigideces que sufren, digamos, los largos de ficción no las sufrimos nosotros, pues son contenidos donde el mercado es algo diferente. Filmmaker es una plataforma relativamente nueva, se presentó en el Festival de San Sebastián el año pasado, no tenemos ni un año de una forma desde el lanzamiento, pero es una plataforma que se ha creado en un grupo de empresas, se llama Circular, donde estamos pues Freak, está también Netflix, Greatway, empresas dedicadas a la producción, distribución, ventas internacionales, que juntos, bueno, pues quisimos como desarrollar esta plataforma para ayudar a como, igualmente hay muchas plataformas, la mayoría de ellas entendemos que están priorizando o enfocadas a largometrajes de ficción, nosotros creemos al contenido de nicho, sabemos, porque nuestra trayectoria además de 15 años viene de ahí, del corto y del documental, que hay un nicho muy importante de fan, de gente que le encanta el corto, le encanta el documental, es un contenido muy difícil de acceder generalmente, donde la incidencia de la piratería es prácticamente nula, con lo cual tiene una plataforma de vídeo on demand, le damos ese protagonismo a estos contenidos, pese a que llevamos un contenido muy de nicho, dentro del nicho ya es por sí, este tipo de cine independiente, sí nos garantizaba como muy definido el target del público. Al mismo tiempo es internacional, que otra facilidad que tenemos con respecto a la ficción, sí podemos gestionar derechos internacionales de vídeo on demand de muchas de las películas, muchos de los cortos y muchos de los documentales que hay en la plataforma, ¿no? Con lo cual realmente esas rigideces no han sido tan definitivas en nuestro caso a la hora de lanzar. O sea, realmente un cortometraje no tiene una distribución de ventana, por supuesto no se estrena en sala, desgraciadamente, tiene otro camino, pero sí el vídeo on demand puede retroalimentar mucho el eco que puede generar los cortos a raíz de su distribución en festivales, que sí es muy determinante en la carrera de un corto, ¿no? Con lo cual, por ese lado, es como un nicho muy definido, menos rígido, pero a la vez el riesgo de que es un nicho un tipo de contenido muy definido, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta sí, o... Sí. Tenemos a Roberto, que tener aquí a alguien que tiene dos Goyas en su haber. Bueno, yo personalmente no. Los proyectos. Creo que también es significativo de meterte en proyectos que saben dar en el clavo de crítica y en cierta medida también del público. Y también me gustaría, y me parece muy pertinente, saber tu punto de vista sobre todo al final de la persona que un día se levanta bien prensa que La herida ha ganado 2 Goya y decide ir a la sala de cine, y de toda esa gente que se entera o no se entera, pero decide no ir o hacer otro tipo de cosas. Bueno, nosotros desde el punto de vista de producción, cuando nos planteamos un proyecto, pues seguimos un cierto orden, o pretendemos, que luego lo cambiamos, pero bueno, que básicamente primero es que nos gusta, que le puede gustar al público en segundo lugar, y que es financiable por nosotros. O sea, tienen que ser películas que de alguna manera sea creíble que las podemos financiar. Nosotros estamos dispuestos a asumir un riesgo, valoramos ese riesgo y apostamos por una serie de películas en número pequeño, porque siempre apuestas por más de las que realmente puedes levantar, porque es muy difícil financiar una película, por lo menos para nosotros. En el caso de La herida, pues es un proyecto que costó mucho levantarlo, que todos los que nos fuimos implicando poco a poco en el proyecto nos gustaba mucho, pero pedíamos la dificultad y la gente nos lo ponía muy difícil, a nivel distribución incluso. Con la película terminada los comentarios eran muy positivos, pero y es cierto, es muy difícil de defender la película y de hacer que la gente vaya a la sala a verla, y la película es igual de buena. ¿Cuál es la diferencia que hace que tu película de repente coja un cuerpo que no tiene? Pues festivales o apoyos externos de diferente tipo.
nosotros tenemos la experiencia en momentos similares de ese tipo de película, una que no entra en esa serie de festivales porque son películas que como primera distribución buscas festivales que la avalen, y son películas que entraron en distintos festivales. La herida entró en San Sebastián y salió muy reforzada, facilitó todo, y eso hizo que todo el trabajo desde prensa, desde la distribución fuese distinta. La misma película que al principio era indistribuible, de repente era defendible, y es normal porque es verdad que tienes argumentos para defenderla fuera de la película en sí misma, que hay que dedicarle 2 horas para verla. Entonces, y es eso, ¿no? Fundamentalmente lo que tú apuestas por películas, crees que puede ser interesante, o pretendes conocer las limitaciones que puedan tener, pero siempre buscas algo que lo puedas defender. Eso es lo que hacemos nosotros. Y hago termino la primera ronda, que es casi de presentación, con Raquel. Me ha parecido muy interesante lo que han apuntado Enrique y Alex sobre, quizá los precios tocaron fondo hace unos años. Ahora la cosa se empieza a poner un poquito más, empieza a haber más competencia y quizás sea algo más complejo. Y me consta que tú estás buscando nuevos catálogos, nuevas vías. Me gustaría saber tu visión de hasta qué punto se está poniendo difícil o sigue habiendo cierto margen para trabajar. Tengo películas para ti, si quieres. A ver, yo, por explicar un poco cómo he llegado aquí, ¿no? Después de mi experiencia en el mundo de la distribución audiovisual, en una compañía referente durante muchísimos años, pues podía haberme decidido, pues voy a emprender como tanta otra gente. Nos venden mucho lo de emprender, pero hay que emprender con cabeza. Y si no, hay muchas empresas y muchas otra gente con la que podemos sumar, con la que tenemos sinergias, y que unos con otros, tampoco se trata de crear empresas como si fueran esto setas, sino crear sinergias y colaborar. Yo creo mucho en las colaboraciones, ¿no? Entonces, de ahí surge la colaboración con Big Rights, que es básicamente una empresa editorial, viene del mundo editorial, que también está muy vinculado con el mundo audiovisual, porque en su día distribuyó muchos documentales, era distribuidor de National Geographic, edita y coedita, representa autores. Hoy en día los libros que venden básicamente son libros de actualidad, conceptos muy claros de personajes de actualidad, de temas que están ahora mismo de moda, es lo que la gente está comprando, ¿no? Está muy relacionado también con el audiovisual. Entonces hay muchos productos, yo les dije, hay muchos productos que podemos ir de la mano, que podemos comprar conjuntamente, que tienen su explotación. Los clientes básicos de Big Rights son los kioscos, los periódicos, los coleccionables, las empresas de gran consumo, las aseguradoras, los bancos, que quieren crear un producto específico para su cliente, para celebrar una fecha, una edición especial, vender la empresa de alguna manera y regalar a su cliente. Entonces, estos productos no siempre han de ser editoriales, pueden ser audiovisuales o pueden ser de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, pues vamos a ir juntos, porque el mundo editorial tampoco está pasando su mejor momento, el audiovisual tampoco, pues juntos, tenemos una cartera de clientes más amplios, la cantidad de productos que podemos ofrecer es mayor y siempre vamos a estar más arropados, ¿no? Y entonces, en lo que comentaba Enrique y Quique de las oportunidades, es verdad que yo no estoy centrada. Yo lo que les he propuesto es, y lo que estoy desarrollando ahora, desde hace escasamente 2 meses, es buscar tanto fuera como de productores españoles, catálogos, pero básicamente fuera, de productos, no pensando tanto en el cine, que la distribución de cine son palabras mayores, es otra cosa, pensando en la televisión. Hay muchos productos que no son cine, que son programas, que son documentales, que las televisiones los consumen todos los días y que, es mucho más accesible económicamente y no tiene detrás un trabajo tan inmenso como es estrenar una película en cine. Yo creo que son 2 negocios distintos. Pero sí que el concepto que decía Enrique de un poco distribuidora boutique, ¿no? De estrenar pocas películas, cuidarlas, pues es un poco lo que yo
en el último MIP, que fue cuando tuve las últimas reuniones con productores extranjeros, fue un poco lo que les vendía. Tu catálogo lo puede llevar una distribuidora que tiene 1.000, 2.000 títulos, pero va a ser sumar 5 más, o sea, dentro de los 1.000. O sea, el cuidado con que los puede llevar y cómo los puede colocar y vigilar, dónde se emiten, cómo se emiten, quién es el cliente, pues no los va a cuidar igual que una distribuidora o un agente de ventas que tiene pues una cartera de títulos mucho más comedida y que estaré 24 horas al día pendiente, oye, este título dónde puede ir, dónde terminó, en dónde se ha pasado, qué audiencia ha hecho. Entonces es un poco el mismo concepto, pero pensado en la distribución en televisión, ¿no? Y Raquel, con respecto al... Sí. De todas formas, tampoco hay que quitarle méritos, es decir, que yo, por ejemplo, y lo digo siempre, es que soy, y contigo lo he hablado, soy incapaz de saber qué película puede funcionar en televisión y muchas veces en vídeo. O sea, eso lo sabéis muy bien vosotros. Sí, exacto. Pero igual que tú a lo mejor no sabes qué película de autor puede funcionar en cine. Sí, porque es verdad que no tiene nada que ver, a veces coincide, pero pocas veces una película es redonda para cine, para video on demand y para televisión, ¿no? Entonces es verdad que... Son unas peleas, pero yo compro una película que va muy bien en cine y digo, joder, esto en televisión es la leche. Y me dicen, esto en televisión no funciona. No, coño, si la han visto también. En blanco y negro y muda se llama The Artist. Sí. No te enfades. Sí, la gente, no funciona. Y yo, pero ¿cómo no funciona? Se la han visto 1 millón de personas en el cine. Pues no es para televisión. Y entonces yo soy incapaz, de verdad, de decir, esto es para tele, esto es para... Soy incapaz. Bueno, cada uno lo suyo también, claro. Exacto. Alex, tú sí, vosotros sí... Intentamos, cada vez sabemos menos, ya te lo digo. También se cabe las televisiones, con mucho cariño los que trabajáis en ellas, hay criterios que a mí me sorprenden mucho y me dejan absolutamente desconcertado, ¿no? Entonces, no sé nada. Bueno. Es lo que hay modas, se pone la moda de mujer Pues con perro. que nos lo aclare Quique, que sí que tú sí que sabes. Quería preguntaros, varios de vosotros venís de empresas grandes, Raquel, tú vienes de Filmas, empresas grandes que, bueno, en Vértice también, pues no han pasado o no están pasando por sus mejores momentos, y yo entiendo que de toda esa experiencia se pueden hacer lecturas, aprender de errores, y me gustaría saber de todo eso que habéis aprendido que han hecho mal las empresas grandes, ¿qué estáis poniendo en práctica para no cometer los mismos errores? Empezamos por ti si quieres. Muchísimo. La verdad es que los últimos años en Vértice, como tú dices, era una experiencia, era una empresa que estaba pasando unas dificultades enormes intentando mantener el modelo de negocio. Aprendí muchísimo, o sea, muchísimo de cómo no hacer según qué cosas, cómo no gestionar según qué cosas y qué modelo de negocio ya no existe, ya no funciona, ¿no? Lo primero que vi clarísimo es que la distribución no permite grandes estructuras, ni grandes equipos, eso ya no existe, o sea, este modelo de negocio ya no genera lo suficiente como para esas grandes estructuras, ¿no? Entonces, el único modelo que existe es el de pequeños equipos con unos gastos absolutamente controlados, ¿no? Siempre que cubras las necesidades básicas para poder distribuir una película, ¿no? En sus diferentes ventanas, ¿no? Nosotros cuando arrancamos Beta nos juntamos 4 personas, por cierto una de ellas está aquí también, Lara, que si no la menciono después de que Enrique haya mencionado a nadie se va a enfadar conmigo. Lara, maravillosa socia, cofundadora, también lleva prensa en Beta, imprescindible, y se han juntado además. Nos juntamos 4 socios, que veníamos los 4 de Vértice y los 4 habíamos estado trabajando en diferentes áreas fundamentales para la distribución y nos dimos cuenta que entre los 4 cubríamos el espectro necesario para poder hacer todo el proceso de distribución, ¿no? Y nadie más. Ese fue el equipo mínimo y el equipo necesario y nada más. Ahí vino el siguiente paso en el que nos dimos cuenta que también había cambiado y que también era necesario trabajar, que era trabajar con un equipo mínimo dentro de la casa y trabajar con muchos equipos externos que no estén dentro de la casa. Porque hay muchísima gente fuera ahora mismo en el mercado que por las mismas circunstancias que nosotros, que ha salido de empresas que han tenido dificultades, muy válida y con muchísimas ganas de trabajar y de hacer cosas, intentando emprender, con lo cual es muy fácil tener gente con la que trabajar y trabajar en muy buenas condiciones. Para nosotros fue fundamental esa flexibilidad y capacidad de adaptación. Eso con el mercado en el que estamos, que es absolutamente cambiante, pero cambiante de un mes para el otro. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que Telefónica está haciendo una compra de Canal Plus, ha hecho una compra de Canal Plus, una integración, no sabemos qué va a pasar. Eso es algo que es fundamental para los distribuidores porque dependemos en gran medida sobre todo de Canal Plus.
esos cambios, esas cosas, solamente podemos resolverlas con flexibilidad. Entonces, si tú tienes un nivel de gasto, un nivel de estructura fijo cada mes que no te permite esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, estás muerto ahora mismo. Entonces, para nosotros eso fue absolutamente fundamental y eso lo aprendí de Vértice, ¿no? Cuando en el momento tienes una estructura en la que tienes un número altísimo de empleados y unos costes fijos elevadísimos, a poquito que tú no sigas generando lo que generas, no puedes mantener esa estructura. Es imposible. Entonces, eso fue lo que más, vamos, lo que vimos clarísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Las empresas históricamente, o sea, yo creo que uno de sus lastres ha sido las grandes estructuras que hoy en día no. Además es que no tienen razón de ser, porque es verdad que tú necesitas un diseñador gráfico, pues ahí en el mercado toda la gente que quieras, necesitas un departamento de prensa, lo tienes, necesitas marketing, lo tienes, no tienes que tener integrado un servicio jurídico, pues lo mismo, no tienes que tener toda esa gente integrada en la organización, que es terrible. Claro, yo también quiero apuntar que no es que no queramos dar trabajo a la gente o no queramos contratar a la gente, pero es muy complicado contratar a la gente en pequeñas empresas, es muy difícil, no nos lo ponen nada fácil, los costes son muy elevados, con lo cual es muy complicado y no te da esa flexibilidad. Entonces, no nos queda más remedio que hacer estos modelos que tampoco son malos para nada para la gente que está ahí fuera intentando emprender. La gente puede trabajar claro, con varias empresas a la vez, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Desarrollar varios proyectos a la vez. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, con proveedores, pues ya puede ser subtitulado, doblado, tú tienes... Lo que hacemos es, mira, te pagamos muy poco, pero te damos trabajo todo el año, ¿sabes? Pues bueno, pues es adaptarse y así es como lo intentamos hacer. Y luego eso es fundamental, el tema de los gastos, o sea, clave. O sea, es que tienes que ingresar más de lo que gastas, si no, no funciona, es así. Y la obsesión nuestra, ¿verdad, Nadia? Es intentar, pues eso, o sea, que esté todo muy controlado, las personas justas para llevar esto adelante y, como dices tú, trabajar con mucha gente alrededor que nos ayude en lo que podamos, claro. ¿Cuál son ahora, bueno, ya tenéis algunos apenas 2 meses, pero algunos ya lleváis varios años con vuestro proyecto, haciendo autocrítica, errores que habéis cometido en vuestra trayectoria en vuestra empresa que ahora diríais, aquí lo hice mal, aquí debía haber sido más atrevido o menos atrevido, aquí debía apostar, aquí debía haber cambiado el área de negocio hacia otro perfil. Bueno, probablemente el primero tenga que ver mucho con lo que estaban diciendo antes. A lo mejor en algún momento fuimos un poquito demasiado, no sé si decir valientes o demasiado ilusos, pero llegamos a tener un equipo, o sea, crecimos mucho en equipo y la facturación no creció al mismo tiempo. En un año que era 2012, que entre 2010 y 2015, el 2012 fue terrible, o sea, no se movía, o sea, si había dinero no se movía ni para adelante ni para atrás. Y nosotros crecimos mucho en equipo, apostando por el talento, etcétera, etcétera, pero la facturación no creció al mismo ritmo y estuvimos a punto de decir, oye, no. Entonces, afortunadamente, al ser una empresa pequeña y ligera, se pueden rectificar esas cosas y ahora la estructura que tenemos es igual, ¿no? O sea, un equipo mínimo que se puede expandir o que se puede contraer dependiendo de cómo sea el asunto. Y probablemente la otra, que no sé si es un error, pero a lo mejor es una pérdida de una buena costumbre, es que si nosotros empezamos, empezamos vendiendo o teniendo trabajo casi desde el minuto 1, era porque veníamos de experiencias previas de generación de contenido propio. Y eso prácticamente lo hemos, o sea, salvo 3 o 4 ejemplos de cosas que hemos hecho en 5 años, lo hemos limitado a solamente producir cosas que estén previamente pagadas que estén financiadas por nuestros clientes. Y es justamente así algo que queremos retomar ahora, es la producción de contenidos propios que no necesariamente sean vendidos a nadie, que son, a final de cuentas, nuestra propia campaña de marketing de contenidos. ¿Millán? Bueno, en nuestro caso la verdad es que, en el caso sobre todo de Filmmaker, la clave ha estado en juntarnos varias empresas pequeñitas, ¿no? O sea, mi experiencia viene de Freak, de 15 años, dedicada a la distribución de cortos en festivales, que ha sido nuestra trayectoria, y no hemos ido adaptando los tiempos siempre. O sea, esto es una constante actualización, siempre equipos pequeños, actualizando necesidades. Quizá nuestra clave está también en la internacionalización de ese servicio. Al principio era solo para productores españoles y ya llevamos un tiempo trabajando a nivel internacional. En el caso de Filmmaker es eso, varias empresas que llevamos años colaborando de una forma complementaria, o sea, desde Netflix, que es productora, Freak, distribuidora en festivales, agencia de ventas, también tenemos la plataforma Video On Demand, con un poco más articulado todo, bajo el nombre de Circular, que es el nombre del grupo,
Y entonces de alguna forma sí que cada uno con sus pequeñas estructuras y compartiendo ciertos gastos y ciertos departamentos en el grupo de empresas nos permite, bueno, pues ofrecer un abanico de posibilidades bastante amplio desde el punto de vista de la distribución para productores de documentales, de corte y animación. Con lo cual la clave nuestra ha sido eso, el compartir por las experiencias para desarrollar proyectos en conjunto y al mismo tiempo, bueno, pues son estructuras pequeñitas que nos van un poco ayudando entre nosotros, ¿no? En el caso de Filmmaker, el único departamento que está fuera es el departamento de programación y de hosting y todo eso, ¿no? Sí tenemos un departamento de adquisiciones, de ventas, que sí está dentro, por supuesto, del grupo, así como el departamento financiero, pero todo lo que es el soporte, todo el diseño, programación y hosting, sí que lo hacemos con empresas externas. Me parece muy especialmente curioso, sobre todo en este sector que tiene una parte creativa, como hay valientes que se lanzan a un proyecto bajo el paraguas de la intuición, es que es lo que me gusta y por tanto lo voy a sacar adelante, y en la otra cara, que no siempre tiene que ser excluyente, del análisis del retorno de la inversión, de buscar estructuras moldables a la realidad socioeconómica, etcétera. Me parece muy interesante. Roberto, lo mismo, si volvieras atrás, ¿qué volverías a repetir seguro? ¿Qué no repetirías? Tengo más claro lo que no repetiría. Que no, bueno, nosotros desde llevamos más de 10 años con la empresa y nos hemos afanado mucho en intentar montar también estructura, es decir, no de gente, que es verdad que si te juntas de mucha gente pues puedes tener problemas rápido, sino estructuras con las que poder hacer cosas, de tal manera que no sea solo buscar dinero para financiar películas, sino buscar dinero parte para financiar películas, parte para montar cosas. Entonces en una de estas pues nos dio por meternos en cámaras. Compramos equipo, nos metimos ahí, intentamos comprar una empresa de cámaras y todo, menos mal que no la compramos, y salimos corriendo porque es un mundo muy complicado, muy al día, que tienes tecnológicamente es muy difícil, 24 horas, bueno, le dimos muchos problemas y salimos corriendo, vendimos lo que compramos, perdimos dinero y ahí entonces empresarialmente pues esa es la parte que me hubiera ahorrado, ¿no? Tendré un poquito más de dinero ahora, pero vamos, y por lo demás pues nada, hemos ido haciendo lo que hemos podido y hemos querido, o sea que no repetiría muchas cosas, la verdad. Muy bien. Me gustaría a partir de este punto enfocar esta mesa hacia una especie de simulacro de vamos a montar nuestra empresa, ¿vale? Cada uno de ustedes va a montar su empresa. Vamos a empezar por Alex, que es uno de los que lo tiene más reciente. Él dice por dónde empieza de una idea, empieza de una necesidad, empieza de donde empieza, hasta que está en marcha. Y a partir de aquí, absolutamente cada duda que tengáis, levantáis la mano. Yo, de hecho, me voy a levantar por aquel flanco para entre Alain y yo pasados el micrófono. Todas las dudas del estilo que sean, sin ningún pudor, aunque sean o parezcan muy específicas, con total libertad. ¿De acuerdo? Empezamos a montar una empresa. Alex. Vamos a montar una empresa, otra. Pues empezamos con una necesidad clarísima. O sea, acabamos la etapa donde estábamos y te ves en la calle con muy pocos recursos y con una visión terrible del sector hace 2 años, en la que encontrar un trabajo similar al que tenías, ya no digo dinero, digo de por lo menos de lo que haces, ¿no? Que te guste, que lo disfrutes y que puedas seguir haciendo lo que sigues haciendo, es absolutamente imposible. Entonces dices, bueno, pues vamos a emprender y montar un negocio, ¿no? Y vamos a arrancar algo que nos permita vivir y que encima nos permita hacer lo que nos gusta, ¿no? Emprender por necesidad, lo llamaría yo, aunque nos guste y tengamos el espíritu emprendedor, pero por necesidad clarísima. O sea, se dieron las circunstancias, si no, igual no hubiésemos emprendido al cabo de 2 años, o dentro de 5, o dentro de 10, ¿no? Cuando te planteas eso, arrancar una empresa arranca de una manera muy distinta. O sea, sin embargo, y tú lo sabes, muchos altos directivos de la distribución, donde estabas antes, mostraron interés por ficharte una vez que ya estabas fuera del vértice. Y ya en ese momento estabas en tu proyecto y no tenías el cuerpo para volver a otra estructura, etcétera, etcétera. Ahora volverías si tienes una oferta de un distribuidor grande, o ya que estás en tu proyecto lo vas a pelear, te apetece seguir intentándolo.
No volvería. Ahora mismo no. A pesar de todas las dificultades, pero no me lo plantearía. Y lo que dices, sí y no. Yo creo que era que estaba en el proyecto y tenía ganas de arrancar con el nuevo proyecto, ya hemos empezado y obviamente pues hay un componente de ilusión y de ganas de levantar eso y de probar si que funciona. También era un no creer en esos modelos que te estaban planteando. O sea, no me creo que eso que me estáis diciendo que se va a poder hacer, no se va a hacer, no creo en ese modelo, no creo en nada así, ¿no? Si alguien me hubiese planteado algo distinto, o un modelo nuevo, o un planteamiento como el que estábamos creando nosotros, igual hubiésemos hecho esas sinergias que decía Raquel antes, ¿no? Y hemos encontrado un modelo distinto, intermedio, pero lo que se planteaba entonces eran unos modelos que yo ya no creía, no existían en el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que fue un acúmulo de cosas y fue la decisión acertada, y 2 años después, con todos los problemas, no volvería atrás. Creo que ahora es más difícil emprender que hace 2 años, a pesar de que el sector está ligeramente, bueno, no sé si está mejor, pero bueno, probablemente no. Que el sector mejor no está. ¿Está mejor? Bueno. No, probablemente no. Así nos bajan el IVA a todos. Para mí la clave fue entonces, a partir de esa necesidad y de esa idea clara y de esa decisión, estar con las personas adecuadas y tener el equipo necesario que estábamos los 4 en sintonía de esto es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y arrancar, ¿no? Arrancamos un poco kamikazes, con el negocio muy claro de la experiencia de lo que habíamos hecho y de lo que creíamos que se podía hacer, lo que sabíamos que se podía hacer, porque lo veníamos haciendo, ¿no? Nos dimos cuenta que simplemente era trasladar lo que estábamos haciendo en una empresa grande, en una estructura para otros, hacerlo nosotros para nuestra cuenta con una estructura mucho más pequeña, ¿no? Pero arrancamos con muy pocos recursos, con muy poco dinero. Yo creo que si volviera atrás, algo que igual cambiaríamos, no sé, Lara, igual tú me contradices, pero es no darnos cuenta de la necesidad de tener más financiación a la hora de arrancar un negocio, de pensar que puedes hacerlo. Lo hemos hecho con muy pocos recursos, con los nuestros. Nunca tuvimos inversión privada, no tuvimos ningún tipo de subvención, ni ningún tipo de ayuda de ningún tipo. Es nuestro dinero que pusimos en esto y conseguimos que ese dinero creciera, ¿no? Pero hubiésemos crecido mucho más rápido, quiero pensar, o hubiésemos tenido más posibilidades de ser competitivos si hubiésemos tenido financiación, con todos los problemas que tiene eso y la pérdida de libertad, etcétera, etcétera, que conlleva pues, inversiones privadas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso fue un hándicap. Creo que si tú arrancas un negocio, tienes que ser consciente del dinero que necesitas para arrancar ese negocio bien y no arrancarlo sin esos recursos. Vale, entonces tenemos una necesidad que nos aboca, o bueno, una apetencia a montar un puesto empresarial. Y el primer escalón que hay que subir es el de la financiación, que puede ser con recursos propios o mediante préstamos. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué cantidad es la mínima para arrancar una empresa hoy día? ¿Calculáis? Pues bueno, nosotros empezamos también con cero. O sea, cuando digo cero, o sea, lo primero que haces es decir, bueno, a ver de dónde consigo dinero, ¿no? Entonces, pues esto del emprendedor, ¿no? Que dices, emprendedor, el banco no sé qué, el banco no sé cuánto. Pues mira, yo fui y no me dieron ni un duro ninguno. Y si te lo dan, es un papeleo que dice, mira, mejor, o sea, me dedico a otra cosa, porque es que cuando ya me den el dinero, ¿sabes? Tendré 70 años. Así que nosotros tuvimos la suerte, de esas cosas que pasan, yo creo que hay que estar vivos, o sea, hay que ir a Cannes, hay que ir a los festivales, hay que hablar con la gente, o sea, hay que estar. Y tuvimos la suerte que había un tipo que había hecho un documental que se llama Plot for Peace y quería a toda costa que se distribuyese en España, porque decía que éramos los mejores entonces en arte y tal. Y dije, mira, es que no tengo... A mí me pasó al revés. Primero tuve la película y luego monté la empresa. Y entonces, queremos que la lleves, mira, los documentales es complicado en salas de cine y demás. Y entonces el hombre pues, me dijo, oye, mira, pues es que te damos un dinero para que la distribuyas y tal. Y entonces ahí es cuando me planteé y dije, bueno, pues vamos a hacer la distribuidora. Para mí es clave el personal, o sea, es importantísimo. Y yo se lo dije a Nadia y Bárbara, y dije, mira, si no estáis vosotras, yo no monto esta historia. Me dijeron que sí. Y empezamos con 3.000 euros de capital social y lo que nos pagó este hombre por llevar su documental. De ahí luego surgió el comprar IDA. También fui a ver Audiovisuales SGR. Entonces, como IDA la vendía Canal Plus, no sé cómo lo conseguí, les dije, oye, mira, dadme 50.000 euros a cambio de los futuros contratos de Canal Plus. Entonces, con el banco Trío 2, que tiene un poco más de sensibilidad por el tema del cine y demás, pues me dieron 50.000 euros a cambio de los futuros contratos de Canal Plus, que afortunadamente he devuelto todo ya a los 50.000 euros, esto que está en mi casa detrás.
Y bueno, y así empezamos con eso. Y luego conseguimos otra película que se llama Viva la Libertad, que no quería nadie, que nos la dieron sin mínimo garantizado, o sea, sin pagar nada, jugándonos, eso sí, las copias, la publicidad, en fin, todo eso. Y así es como arrancamos. Ahora, bueno, luego sigo con otra cosa si queréis. Pero vamos, así fue. No, quería también preguntaros, bueno, pues esto, cuando tienes que acceder a capital que no es tuyo, a un banco, ¿cómo lo están poniendo ahora? Si es fácil, si es difícil, si está un poquito más fácil que hace un par de años. Yo prefiero no pedir nada, vamos. O sea, yo he conseguido una línea de crédito, pero que me han dado al cabo de un año, e intento no tocarla porque se me ponen, bueno, pero prefiero de momento funcionar con lo que generamos. Lo que sí estoy haciendo es, con lo que hemos generado, intentar abrir otras cosas. Hemos abierto una agencia de ventas ahora en París, también con muy poco dinero. Estuvimos en Cannes ahora, en un sitio maravilloso, de una oficina de una agencia de ventas que lleva ya un montón de años y que nos dejó una esquinita para vender nuestras pelis, ¿no? Y luego la oficina que tenemos en París pagamos 500 euros de alquiler también con otra gente, en fin, así, es que no hay otra forma. Un poco la filosofía nuestra es que los poquitos beneficios que dan alguna de nuestras empresas, reinvertirlo, ¿no? En nuevos proyectos, como en el caso de Filmmaker y Up2Fake, otra plataforma que hemos desarrollado. Entonces, la única ayuda que hemos tenido sí que lo presentamos a industrias culturales, que tienen una línea de ayudas para el tipo de proyectos relacionados con nuevas tecnologías, cultura y todo eso. Y luego, cosa que es muy interesante, desde el punto de vista también, además, como decía antes Enrique, ya los mercados, que es fundamental, ¿no? Está bastante en festivales y mercados, es a través de ICEX, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que había antes. Ahí es donde se genera el negocio, donde conoces a la gente y donde te puedes sugerir una película y te digan, oye, pues mira, esta película pues la voy a vender, o la voy a comprar, o la voy a distribuir, o voy a hacer, no sé. Entonces ICEX tiene estos stands que organiza, españoles y todo eso, y tiene un programa que se llama ICEX Next, que es justamente para empresas, digamos, nuevas, relacionadas también con el audiovisual, y Filmmaker está ahí, ¿no? Esto significa dentro de todo, pues un porcentaje muy pequeñito, pero bueno, de alguna forma, o sea, no nos sustentamos en eso, sí que es una ayuda y bueno, está bien, pero realmente al final un poco es entre nosotros, es más o menos autoabastecernos, que te da libertad, porque al final estar con los bancos, verás que te ata y de alguna forma que se te esclaviza, ¿no? La línea de crédito la tengo de verdad solo para pagar impuestos. Casi. Por el tema del IVA, no, te digo en serio, te meten un IVA, porque es verdad que los tienes a veces pues tardan en pagarte, o sea, pagan, pero tardan a veces un poco más de lo que firmas, o casi siempre. Pero claro, luego el IVA lo tienes que pagar en su día y hora, y eso es un problema. No sé si esto os ha pasado. Y de repente... interesante el IVA porque también nosotros en un momento dado decidimos acogernos al criterio de caja y en cuanto a IVA, que lo han hecho muy pocas empresas y que ha sido tan polémico y tampoco esto, pero a nosotros nos ha ido muy bien, nos ha funcionado muy bien aplicar ese criterio y no el criterio habitual de tener que financiar IVA cuando no lo has cobrado, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos opciones es buena y es complicado y delicado, sobre todo cuando estás hablando de cantidades altas ya de proveedores que no te van a pagar con una puntualidad que lo sabes además, pues eso, en ese plazo, esos 3 meses que tú tienes, ¿no? Es delicado, ¿eh? Ahí no nos ayudan tampoco. De todas formas, montar una sociedad son falta 3.000 euros básicamente y ya está. Pues los gastos de notario, es decir, que lo que es el hecho de montar una sociedad o la fórmula de autónomo, que es mucho más barata, o sea que no, a nivel de costes de arranque es bastante... Y después de montar la sociedad, ¿qué papeleos hacen falta? ¿Qué requisitos se os piden? Y sobre todo aquello que no parece obvio con lo que se habéis topado de repente, que no preveíais. Algo está... A ver, hay un montonal de trámites y un montón de cosas que se tienen que hacer y la verdad es que yo creo que al ser nosotros, o en general yo creo que entiendo igual lo que pasa con la gente que está en el auditorio, que somos de un perfil más bien creativo y movilizado. Hay infinidad, o sea, es una cantidad de colas y una cantidad de cosas que se tienen que hacer que es, para mí lo más sano ha sido eso, encargarse a la gente que lo sabe hacer y que lo va a hacer bien, porque además yo tengo un karma terrible, yo sé que en alguna vida pasada fui una de esas personas que hace que los trámites burocráticos sean complicados y lo estoy pagando en esta vida, y entonces yo eso prefiero, o sea, hay gestorías, hay contadores, hay gente que se dedica a eso, que lo hace todas las semanas un montón de veces y que en muchos casos, sobre todo cuando se está empezando, cuando son empresas pequeñitas, no cuestan muchísimo dinero y te dan muchas noches de sueño tranquilo y tú te dedicas a hacer lo que tienes que hacer y no a estar haciendo colas en el registro mercantil de 8 horas, ¿no? Eso es una recomendación que yo se las hago de todo corazón.
Veo a Raquel a sentir divertida. Sí, no, porque yo creo que es el dinero mejor pagado, es exacto, que te Sin quiten duda. todo ese papeleo de delante y centrarte tú en pensar en lo que quieres hacer, qué contenidos quieres, cómo quieres llevar tu empresa y no estar haciendo todo ese papeleo, o que realmente el que mejor lo hace es un gestor, ¿no? Sí. Y hay muchos. Exacto. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que cada uno que se dedique a lo suyo, y hay mucha gente fuera, oye, especialista en una materia, pues para qué estar aprendiendo ya. Yo creo que es importante, de todas maneras, o sea, obviamente contar con gestor, obviamente contar con gente que te ayude, pero obviamente contar con un poquito de bolsa de dinero que te permita aguantar un tiempo, o sea, de alguna manera conseguir el dinero financiando o ahorrando, trabajando en otra cosa previamente, y poder tener un tiempo de decir, me voy a gastar todos los meses porque cuesta el gestor 180, el autónomo 300, el no sé qué. Al final tienes unos gastos, imagínate, de 600, 700 euros minimísimo todos los meses. Por lo menos que aguantes un año en tu emprendimiento. Bueno, sobre todo también el tema de la asistencia, cuando hablamos ya de ir a los mercados, Claro. y comprar y ver gente, que es súper interesante y es muy recomendable. O sea, yo creo que no se puede estar en esto sin pisar esos mercados, ¿no? Pero son mercados donde la acreditación vale un dineral. Entonces es verdad que no hay suficientes ayudas, a lo mejor hay ayuda a la primera vez que vas, pero a partir de ahí te lo has de pagar tú. Son ciudades carísimas, la acreditación es carísima, y es verdad que es un gasto que lo has de hacer, pero que realmente de ahí a que puedas empezar a ver resultados, y esto pasa mucho tiempo, porque el tema del cine y de la tele pues es todo sembrar y es a muy largo plazo, ¿no? Entonces es verdad que incurres en muchos gastos inmediatos que pueden recuperarse. Sí. Si llegase un inversor y os da un cheque con muchos ceros, ¿reinvertiríais en la misma línea de negocio? ¿Buscaríais alternativas? ¿Abriríais oficinas fuera? ¿Haríais lo mismo pero más a lo grande? ¿No haríais nada? Roberto. Me voy a las Bahamas, vamos. Sí, yo aparte lo dedicaría para las Bahamas, está claro. Que sí, yo seguiría el mismo sector claramente y trataría de salir fuera también claramente, e invertiría en comunicación claramente. Eso sería como mis prioridades. Yo creo que es bueno ir poco a poco, sinceramente. O sea, nosotros mismos, te digo, o sea, no me he planteado todavía, o sea, nunca el tema del inversor. Caramel lleva 1 año y medio, Loco Films, que hemos empezado ahora en este festival de Cannes, hemos empezado con 2 duros. Yo creo que es mejor que la empresa vaya creciendo poco a poco, que vayas recorriendo tu camino, y luego si alguien te aporta valor y te aporta cosas que estén bien, pues sí, pero vamos, yo de momento te digo, mejor poquito a poco. Yo creo que también poco a poco, pero sí que es verdad que con dinero, bueno, pues optaría a contenidos que hoy por hoy pues no podría. Entonces eso sí, contenidos en los que crees, que los ves, que están ahí, que dices, ostras, esto yo con esto me lo jugaría, ¿no? Y luego te la pegas. Posiblemente. ¿Qué tipo de contenidos serían? No, contenidos pensando en programación o pensando en tele, ¿eh? Yo de cine no entraría en contenidos de cine, pero sí que con productoras que tienen producto muy bueno fuera y que yo pienso que podrían funcionar aquí. Series y productos que están ahí, que están en el mercado, pero que evidentemente pues cuestan un dinero. ¿Roger? No, yo si bien estoy muy de acuerdo que creo que lo más sano es tener un negocio que crezca y que se sostenga a sí mismo. Si llegara ese ángel que dices tú con una chequera, yo lo que haría sería hacer contenidos. O sea, contenidos de nuestra marca, por una parte desarrollo de contenidos propios a fondo perdido, desarrollo de proyectos o desarrollo de productos para salir a ofrecer a clientes o para coproducir, pero sin duda, o sea, nuestra apuesta son los contenidos, o sea que no hay otra. Ya veo, que hay unanimidad en esto. Millán, igual. Yo lo primero preguntaría al inversor a cambio de qué me da ese cheque, ¿no? Eso habrá que verlo. Pues se queda muy Si bien. tienes muchos ceros habrá que ver qué condiciones. Bueno, en el caso de Filmmaker ahora mismo, sobre todo esa inversión irá destinada al posicionamiento internacional, ¿no? Como plataforma de video on demand, con ese mercado de gente internacional, ¿no? Estamos justamente ahora buscando las estrategias a través de redes y marketing online para captar audiencia en ciertos países donde el video on demand ya funciona
bastante mejor que en España. Entonces, bueno, quizás invertiríamos un poco en esa línea para un poco tener ese posicionamiento mejor. Y sí, quizás en el caso de algunos largos de animación y documentales, bueno, a nivel de contenidos también nos permitiría, bueno, tener también un mínimo garantizado para este tipo de películas. Son un poquito más difíciles de conseguir que los cortos y que los documentales, digamos, más de catálogo. Y quizás un poco sean esos dos un poco las líneas de inversión. ¿Y Alex? Yo creo que sí cogería un poco, no mucho, lo justo necesario. Creo que sí que nos permitiría ser un poquito más competitivos en la adquisición de productos si tuviésemos un poco más de músculo financiero, pero midiendo siempre el riesgo. O sea, para mí la clave, para mí no es el precio de una película, no lo pone el dinero que tú tienes o el que tiene el de al lado, para mí lo pone lo que tú estás dispuesto a arriesgar y a poner en ese producto, ¿no? Pensando lo que vas a generar, ¿no? Para mí es el límite, ¿no? No porque Enrique vaya a un mercado y decida pagar 15.000 más o yo 15.000 más que él, yo me paro. Para mí eso no es una competencia si yo considero que ese es el precio, ¿no? Entonces, no tener más dinero, voy a poder pagar más o competir mejor, ¿no? Creo que sí que hay una necesidad, pero hasta cierto punto. Si tienes un modelo de negocio en el que es un tipo de películas concretas que valen una horquilla de precios concreta, pues si tienes ese músculo financiero para poder cubrir esos precios que tú necesitas, creo que es suficiente, no necesito más. Cuanto más dinero inviertes, más arriesgas, entonces hay que medir bien ese riesgo, ¿no? Y saber cuál es tu negocio también, ¿no? En qué liga estás y cuál es tu modelo de negocio, tu planteamiento de negocio, ¿no? A mí no me da ninguna envidia a los distribuidores grandes, ni ninguna envidia a las majors, o a las majors sí un poco, pero los distribuidores independientes grandes no me dan ninguna porque los riesgos que asumen en el mercado en el que estamos ahora yo no los quiero. Todo es para ellos. Dinero, las majors, todo les funcionaría. Sí, Luego y no es así para nada. luego la distribución del cine hay una cosa muy curiosa, y es que una película, o sea, a lo mejor a ti te puede parecer que es la pera y para mí no, o al revés, que la mía. Entonces, claro, ¿cuál es el valor de la película? O sea, es que es eso, ¿no? Decir, oye, pues esto voy a hacer tanto, voy a hacer que ahí está lo divertido también, ¿no? De que una película que tú ves y que te encanta y que la amas, ¿no? Y la sacas y no haces un duro y me he equivocado. Claro, pero para mí eso es importante, el valor de lo que dices tú de cuál es el valor de la película. El valor de la película no es el valor del mercado, el valor que le pone el mercado a la película, para mí no. El valor de la película es el que le pones tú, claro, y luego generas un resultado si te da la razón o no te la da. ¿Te puedes equivocar o no? Claro. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues muy callados, todo bien, ¿no? Me gustaría también tratar el tema de bueno, el capital humano que tiene una empresa, empezando por vosotros mismos, por vuestros compañeros, por potenciales fichajes el día de mañana si las empresas van bien y pueden crecer. Me gustaría que valorases esto también desde el punto de vista de la formación. Si volvieseis al pasado, ¿dónde os formaríais que ahora lo echáis de menos? ¿Dónde recomendaríais a un sobrinito que se quiere dedicar al audiovisual que se formase? Empezamos por aquí, Roberto. Yo provengo de escuela de cine. Bueno, lo que yo provengo antes de escuela de cine, yo trabajé de abogado varios años. Entonces, pues quitaría ese tiempo y iría directo a formarte. Porque si te formas, pues tienes más posibilidades. También no tienes que pasar por escuela necesariamente para nada, pero bueno, a mí la experiencia fue positiva, muy positiva, o sea que sí que es una opción muy válida pasar por ahí y luego meterte en todos los rodajes que puedas y luego una vez que sales de ahí participar en cualquier foro que te permita estar en contacto con la industria y bueno, y tener proyectos, o sea, generar cosas que puedan ser interesantes para alguien. Son como los pilares, yo creo, para empezar en esto. Enrique. Creo que tienes que formar dentro de la distribuidora. O sea, por ejemplo, ahora en Cannes, que hemos abierto la compañía esta Loco Films, pues hay una chica que está de prácticas, que ha estado pues, durante el festival de Cannes, que nos ha ayudado en todo, y vino a una escuela de cine. Entonces yo creo que la clave es el contacto con la empresa y estar, o sea, aunque sea 4 meses y ver cómo funciona aquello. Que a partir de ahí también ves si te gusta o no te gusta, porque a lo mejor no te gusta. Pero la clave es dentro de, yo creo que es una escuela y luego trabajar dentro, y donde se aprende de verdad es en la propia compañía. Sea de ventas, sea de distribución, te hablo lo mío, de distribución de salas y ventas internacionales. Eso o sea, la teoría la aprendes aquí, pero luego la práctica tienes que estar ahí. Pues eso, 3 meses, 4, vas a aprender rápido, no enseguida te lo pillas todo. Raquel. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo en mi caso no tengo formación académica de cine, mi formación ha sido laboral, ¿no? En la distribuidora durante 22 años. Entonces,
Es verdad que yo me he centrado mucho en la parte de distribución y lo que en mi caso más coge es la parte de producción, que no he tenido formación en esa línea y tampoco he tenido la oportunidad de, trabajando, pues conocer más esa... Y yo creo que para alguien que sale de la escuela o que quiere dedicarse al audiovisual, creo que tiene que conocer todas las líneas de negocio, todas las líneas de tanto la distribución como la producción, como la exhibición también. Roger. El mercado internacional también. O sea, es que hay como muchas patas en el audiovisual y yo creo que es bueno hacer un recorrido por todas ellas, si es posible, porque están muy conectadas. O sea, no puedes quedar solamente en producción, porque lo que produces hay que venderlo, lo que produces hay que estrenarlo. Entonces, una sin la otra no funciona. Personalmente es mi mayor frustración encontrarme con gente que adora el audiovisual, pero lo adora desde un punto de vista muy particular y no con una mirada periférica o poliédrica. Pues es habitual en una escuela de cine gente que ama el cine pero odia la televisión, gente en la televisión que desprecia el cine independiente, gente en redes sociales que desprecia el cine pero le gusta la tele solo si es pirata. Hay infinidad de variantes, pero al final la mirada periférica de, oye, estoy en el audiovisual, esto al final es un sector muy amplio, muy interconectado, y esa mirada global a mí me frustra no poder entusiasmar a todo el mundo como me entusiasma a mí al menos. Perdón por el abrupto. Ok. No, nosotros en nuestro perfil, nuestro ADN, que le llamamos el ADN cañonero, es multidisciplinar 100%. O sea, todos en la empresa tenemos un perfil que tiene una parte creativa, narrativa, es decir, que no somos copywriters ni nada, sino que somos o guionistas o periodistas, o sea, sabemos contar. Luego tenemos una parte técnica audiovisual, es decir, que todos hemos pasado por grabación, montaje, etcétera, etcétera. O sea, hemos jalado cables, y luego tenemos un componente digital importantísimo. Entonces, ese es el tipo de gente que estamos buscando. Estamos buscando gente, por cierto, info@elcanonazo. Y ese es el perfil que buscamos. Evidentemente, no luego todos acabamos haciendo de todos, pero sí es importante que todos sepamos qué está haciendo el otro y cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Luego, ya finalmente tenemos una manager que es a lo mejor menos creativa, pero que es la que pone el orden de todo este caos creativo que tenemos. Y en cuanto a la formación, fíjate que es una cosa muy curiosa. Yo me vine aquí a estudiar, yo estudié primero comunicación con periodismo en México, y me vine aquí a hacer un máster en una universidad que no voy a mencionar, en dirección de la empresa audiovisual, que no me sirvió de nada, pero me sirvió para definir qué era lo que quería hacer, ¿no? Que tiene que ver con lo que comentabas antes de cuál es el impulso, ¿no? Yo parto de dos convicciones: una, de dedicarme a esto, o sea, dedicarme al audiovisual, al entretenimiento, sin tener demasiado claro por dónde quería ir. Yo sabía que quería hacer la parte, o sea, ya había trabajado en Columbia, en México, en la distribución, y yo quería estar más en el hacer los contenidos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ser guionista. Pero justo se me terminó el máster, se me terminó mi permiso de residencia y se me terminaron los ahorros. Entonces pasé de ser un estudiante con ahorros a ser un inmigrante ilegal, sin curro. Y el punto de inflexión fue, un día abro el periódico y leo que se habían hecho se habían realizado un estudio en el cual decían que los guionistas españoles tenían una precariedad casi parecida a la de los inmigrantes ilegales. Entonces dije, bueno, esto ya es lo mejor de dos mundos, ¿no? Y mi gran aprendizaje fue haber estado en una empresa, en una startup digital, o sea, que fue la primera web TV o la primera televisión multiplataforma que se hizo aquí en España y probablemente en Europa. No sé si a alguien le suena Mobaz TV o Mobuz. Oye, eso fue hace 10 años, eso ya fue hace tiempo de las cavernas de internet, y ahí fue donde realmente aprendí haciendo, y aprendí desde escribiendo, haciendo tema editorial, produciendo para digital, moviendo en plataformas digitales y en redes sociales, y luego saliendo a vender esa cosa que en 2004, 2005 salir a vender videoblogs era fascinante. Y a partir de ese modelo fallido nace el modelo que actualmente, que luego descubrimos que se llamaba Branded Content y Transmedia, pero que entonces era hacer vídeos para internet. Millán. Bueno, en mi caso la verdad es que yo diría que como suele decirse, la escuela es una calle. Nosotros, o sea, yo en mi caso yo no estudié nada de visual, pero sí que fue terminar la carrera, estudié filología inglesa y montar Freak en aquel momento, que era yo como autónomo, y lanzarnos a la carretera y a festivales de cine.
Para mí esa ha sido, nuestra escuela ha sido esa, con un negocio que era muy nuevo, muy desconocido, era antes de la era de YouTube y todo eso, que era distribuir cortos de alguna manera usando internet, haciéndolo llegar a festivales y todo eso. Y una constante reinvención, la versatilidad, eso, no tener ningún tipo de pereza, de nada, en moverte continuamente a festivales, a encuentros, más. Yo personalmente no vivo en Madrid, con lo cual eso me obligaba más todavía a moverme y eso ha sido clave, ¿no? Desde el principio hasta... Ahora, si tenemos muy claro tampoco eso, solamente donde íbamos ahí, los caminos nos han ido llevando. Sí he echado en falta, por cierto, respecto a la información, no aprender francés en su momento. Para este sector el francés considero que es fundamental y hoy en día lo he hecho en falta. A lo largo del año viajo muchas veces a Francia y bueno, y ahora la verdad es que me costaría mucho. Y eso sí que en este tiempo de estudiar ya francés, si quiere dedicar al cine, mi opinión, yo por lo menos sí lo he hecho en falta. Eso con respecto a la parte de formación. Con respecto al capital humano, en el caso de Filmmakers, cuando Luis Collar y yo, que somos los socios fundadores de la empresa gestora de filmmakers.com y de up2fest.com, teníamos claro que no queríamos montarlo solo, que era muy importante para nosotros, de alguna forma, como crear un grupo, llamar a otros compañeros multidisciplinares, gente que conocemos del sector o gente que conocemos con formaciones diferentes a la nuestra o experiencias diferentes a la nuestra, para crear, no sé, no tanto un consejo de administración, pero sí como un grupo de personas. Pues al final los que estamos metidos en la propia empresa estamos como muy obcecados con la historia, ¿no? Era muy importante como crear un grupo que nos reunimos trimestralmente para exponer un poco cuáles son las nuevas líneas que estamos haciendo, dónde estamos cambiando, y eso nos ayudaría un poco a retroalimentarnos, a crear como un mini grupo, lobby, como quieras llamarlo, de gente afín, que además sugería mucha sinergia, tanto para nuestra propia compañía como entre los demás socios, ¿no? Entonces, bueno, una forma un poco de enfocarlo. Y por supuesto también el grupo de gente que trabaja con nosotros en el equipo de ventas y todo eso también fundamental. Yo creo que es más importante el capital humano, sí, desde el punto de vista no solo de socios, sino también de trabajadores o de empleados, como queramos llamarlo, es fundamental para que, más que casi el dinero, se me apura, o por lo menos igual, ¿no? Para que la cosa tire para adelante. Roger, ¿querías antes...? Perdón, no, quería agregar el tema de la formación. Se me olvidó decir que el año pasado una cosa muy importante, estuve en un programa executive especializado para empresas de corte creativo, que lo hicieron Santillana y el IED, el Instituto Europeo de Diseño, y que éramos 14 casos de pymes de corte creativo, no necesariamente audiovisual, sino de todo. Había desde arquitectura, diseño y empresas de comunicación, y que tenemos una cosa en común, que somos gente de corte creativo, pero que no necesariamente tenemos un componente de gestión o de manejo de empresas, ni de formación ni de personalidad, ¿no? Y entonces ahí nos dieron un buen chute de 3 meses de todo, de diseño de modelos de negocio, design thinking, experiencia de cliente, un montón de cosas que jamás, o sea, que no hay ni tiempo de ver ni de aprender, y que en un tiempo muy cortito aprendimos un montón de cosas, y te das cuenta que luego hay cosas de la gestión de tu empresa que hemos aprendido de forma intuitiva, que no las hacemos tan mal, y luego tenemos cosas que las estás haciendo pero pésimo, ¿no? Y que es buena, digamos que es un buen ejercicio para corregir, ¿no? Un poquito de management. ¿Y Alex? Yo creo que en nuestra empresa en Beta tenemos, yo creo, un ejemplo que a mí me parece interesante. Somos como 4 socios, como os decía antes, 2 somos una generación posterior a los otros 2, y tenemos formas muy distintas de enfocar el negocio y backgrounds muy distintos de formación y de experiencia. Eso yo creo que nos hace, bueno, por ejemplo, los que, tanto Lara como yo, hemos tenido una formación pues universitaria en comunicación o en algo relacionado con el sector. Ellos no, han tenido otra formación distinta, no relacionada con el cine. Hemos tenido los dos una experiencia internacional, es decir, acabamos el BES con una visión distinta. Y eso lo notamos en la dinámica de trabajar, ¿no? Nosotros tenemos una ambición, un interés de buscar vías de negocio, un interés por desarrollar todo el rato, crear todo el rato, distinto, ¿no? Los socios son mucho más que con los pies en la tierra, son los que nos bajan también de vez en cuando y nos dicen, por ahí no, esto no es así, llevamos muchos años haciendo esto y esto ya se ha probado, esto no funciona. Entonces ese equilibrio creo que está muy bien. Creo que las 2 vías de formación son buenas. Creo que, por lo menos cuando yo me formé en comunicación audiovisual en la universidad, no existía la parte del negocio, y creo que eso era un gran error. No sé si ahora se está corregido, las universidades se está enseñando. Por suerte hacéis estas cosas que están muy bien, y que les enseñas a la gente que, aparte de crear contenido, que está muy bien, y cómo crear ese contenido y enseñarte a pensar, que es lo que hacen las universidades, también hay que enseñar que hay un negocio detrás y que explicar cómo funciona y que la gente te lo cuente y que venga y que te lo explique. Yo eso lo aprendí fuera, me tuve que ir fuera para aprenderlo, y eso es una lástima. Yo creo que está bien, ¿no?
en la formación. Luego también eso lo tienes que aprenderlo trabajando y en las empresas, pero esto también está bien que lo aprendas en formación, porque creo que te permite también plantearte qué quieres hacer y conociendo las posibilidades, ¿no? Si no las aprendes cuando ya estás en el mercado laboral. Y creo que, por desgracia, no todo el mundo, cuando ya has arrancado el mercado laboral, tienes la libertad de decir, pues me hubiera gustado más otra cosa, ¿no? Tú arrancas en un sitio, lo vas aprendiendo, coges la experiencia, te va gustando más o menos, te vas enfocando hacia un lado o hacia otro, pero ya te vas encaminando, ¿no? Entonces, si esa forma, ese abanico de posibilidades te los explican y los ves y los conoces en el momento de la formación, creo que está muy bien para poder, pues, decidir mejor hacia dónde quieres encaminar, ¿no? ¿Y qué más quería decir? Creo que ya está. No está nada mal. Vamos otra vez a empezar por Roberto. Si estos señores el día de mañana, no tiene por qué ser mañana, deciden montarse, asociarse y montar un proyecto audiovisual, bajo tu experiencia, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Proyecto de qué tipo? Porque esto es tan amplio. En general, pues un proyecto, algo parecido a lo tuyo, en producción. No gastar más de lo que seas capaz de generar, fundamental, ser capaz de tener tiempo para que los proyectos funcionen, porque este es un mundo que tarda mucho en retornar, estar dispuesto a aprender constantemente. O sea, no sabría darle un consejo sin saber el proyecto concreto, decir, pues voy por aquí o voy por allá. Y luego no hay varitas mágicas tampoco, es verdad que son criterios. A mí me gusta un guión o una película que digo, y a lo mejor me gusta solo a mí. Entonces, la verdad es que es muy difícil dar un consejo concreto, me lo tendría que pensar, ¿no? Imagino que, por lo que he ido conociendo, hace falta un extra de energía cuando eres la cabeza de un proyecto, cuando tienes gente detrás que son empleados y que viven de la empresa. Yo creo que tienes que estar, no es que tengas, pero un poquito obsesionado. Sí, o sea, es mi trabajo y mi hobby. O sea, y eso me ayuda a estar constantemente tratando de aprender cosas nuevas, como un médico aprende nuevas operaciones, yo qué sé. Yo estoy procurando saber más cada vez, y mis lecturas van de este tema, y me gusta el cine, y un poquito obsesionado, sí, un poquito cansino puede llegar a ser, la verdad. Solo hablamos de cine. Luego, en distribución de salas, yo creo que es experiencia. Antes, a lo mejor, hace un montón de años, pues te lanzabas, traías una película, había mucho espectador que iba a las salas, era otra cosa y demás. Creo que hoy en día no puedes hacer una distribuidora si no has trabajado antes en una distribuidora o algo que se le parezca. Porque el riesgo en sacar una película es muy alto, y el coger ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ese pulso, ¿no? El know-how de decir, esta película va a funcionar o no va a funcionar, yo creo que eso lo hace los años y la experiencia. O sea, el decir, voy a comprar una película y me lanzo a distribuirla, a ver qué pasa, eso hoy en día no se puede. O sea, tienes que venir de una distribuidora y ver cómo funcionan los mercados y cómo respiran y qué es lo que el público ve y no ve. Y yo aquí quiero decir una cosa, totalmente de acuerdo, lo suyo es estar en una distribuidora. Nosotros, cuando empezamos el tema de distribución, fue un poco por casualidad, porque teníamos una película que no había manera de distribuirla y consideramos que todo el mundo hablaba de que era una buena película, pero es verdad, muy difícil de distribuir. Al final decidimos lanzarnos nosotros y sin mucha experiencia, la verdad. ¿Y qué hicimos? Pues tú estabas lanzando Ida, tú estabas lanzando otra, pues mirábamos todos los días lo que hacíais. Intentar aprender así, intentamos de alguna manera aprender, o sea, no es estar dentro, pero si no puedes estar dentro del mundo de distribución y quieres hacer algo, búscate la vida y te arriesgas. No hablamos después, Roberto, pero me encantaría saber cómo fue la experiencia y bien, cómo fue el camino y dónde estuvieron. Sorprendentemente bien, no nos hacemos ricos. No, nadie, pero bien, la verdad. O sea que yo os estoy agradecido, quiero que lo sepáis. A vosotros, claro. Pero hay una obsesión por las cifras también, ¿no? Lo del el famoso Rentrack que estamos todos los días obsesionados viendo absolutamente obsesionados. El viernes a las 4 estás viendo a ver si han entrado 2, si han entrado 3 en la sala. Exacto, y el sábado por la mañana te levantas y antes de desayunar estás viendo si tu película ha entrado. Me decía, donde leí otro día en Twitter, que decía un distribuidor francés que se llama Sonabadi, decía, ¿qué tal has dormido? Dice, como un bebé, una hora llorando y otra hora despierto. Es terrible, ¿no? Y además con las nuevas tecnologías todavía peor, porque puedes entrar en el momento como si fuese a comprar entrada online y ver cuántas butacas vacías hay en la sala. Es una auténtica locura, o sea, te puedes pegar, Es una obsesión. Ahora me llama Alex Rentrack, pero bonita. Porque estoy todo el día ahí.
mirando las cifras. Es una locura. Vivimos en la tiranía de las cifras, pero no, es que no nos queda otra. Quiero decir, que una película vaya bien un viernes o un sábado es fundamental porque eso es lo único que tienes. O sea, no hay más posibilidades, quiero decir. Luego las películas tienen otro recorrido, pero es tan complicado que un cine mantenga esa película o te apoye y le permita ir a una película que no ha hecho una cifra razonable. Al final lo que queremos todos es que la gente vea las películas que nos han gustado también, ¿no? O sea, es decir, coño, esta película que me encanta, joder, me gustaría que la gente vaya al cine a verla. Es lo más Como peligroso. un productor que hace una película, imagino que quieres que se vea, claro, o sea, es Claro, lo que queremos lo que pasa todos. es que tardas 4 años en producirla y distribuirla. Menos. Tiene un lado interesante la distribución, la verdad. Sí, la verdad es que en nuestro caso son 8 o 9 al año, pues si te pegas un bofetón con una, pues bueno, tienes la posibilidad de sacar otra y para un productor es mucho más duro, está claro. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por emprender en este negocio tan complicado, en el que llevo desde el año 82. Tengo 2 preguntas para la distribución alternativa, como si dijéramos, las que no están en las medios. La primera es, ¿cómo se ha influido en la figura del integrador? ¿Cómo se ha influido el virtual print fee y todo esto en la negociación con los exhibidores? Porque ahora parecía que iba a desaparecer y que el productor iba a poder ir directamente al exhibidor. Nos ha aparecido hace unos años esta figura y comprendo que para vosotros es difícil porque tenéis pocas películas y pocos clientes. Es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿cómo es posible que negocios como el que tenéis vosotros, que parece que son interesantes y que pueden tener cierta rentabilidad, no lo vieran vuestros anteriores jefes? Esto, sinceramente, me resulta sorprendente, ¿no? Que os hayáis tenido que ir para que podáis ser distribuidores y vuestros jefes hayan cerrado. Entonces, estas son las 2 preguntas. El integrador y por qué vosotros podéis hacer una cosa que antes no se podía hacer. Gracias. La parte del integrador, bueno, yo creo que, no sé, igual deberíamos explicar exactamente cómo funciona el tema de los virtual print fees, porque igual la gente yo no soy experto en esto, igual Enrique incluso lo sabes explicar mejor que yo, pero bueno, al final tenemos que pagar estos peajes a unas empresas que ni siquiera son los exhibidores, pues por un coste de digitalización que hubo en su momento, etcétera. Entonces tenemos un coste por cada copia, cada vez que una película está en una sala, tiene un coste que no es un coste real de algo que estés haciendo, sino estás pagando un peaje a un agregador, ¿no? Sí, quería explicar un poquito por si alguien no conocía el concepto, ¿no? Lo que es el virtual print fee, ¿no? Entonces el virtual print fee es lo que decías tú antes, ¿no? Antes teníamos un coste de la copia, del material físico del negativo que encarecía pues la distribución de las películas, y cuando eso pasaba a digital, pues hubiera sido maravilloso que ese coste que no es real, que no es un coste de material físico, pues los distribuidores no nos hubiésemos cargado con ello y hubiésemos podido tener ese ahorro que nos hubiese permitido tener más flexibilidad y mayores ingresos o menos riesgos. Eso no es así, entonces que eso exista nos complica la vida, pues sí, mucho, claro, el coste de las copias y de poner una película en una sala es elevado y es arriesgado. Ahora que ha bajado la recaudación, nos hace plantearnos cada vez que estrenamos una película si hay salas concretas en las que compensa poner la película o no ponerla, porque ya no es, mira, pues lo que genere, pues me llevo una parte, no, es que tienes que generar lo suficiente para cubrir el coste que ha tenido poner esa copia en esa sala. Entonces, por desgracia, los cines cada vez, muchos cines cada vez generan menos, no todos, pero muchos, es complicado a veces llegar a según qué sitios, según qué cines, porque no vas a recuperar la inversión. Entonces es un dilema que tenemos que plantearnos cada vez que estrenamos una película, ¿no? ¿Qué cines compensa estrenar y cuáles no, por desgracia, ¿no? Lo cual es grave, porque el tipo de cine que traigo, por los que traigo yo, es un cine más, digamos, más frágil. Y entonces, cuando tú traes Spider-Man, pues evidentemente no hay ningún problema. Vas a Yelmo, vas a Cinesa y haces tu dinero, ¿no? Pero los cines donde vamos nosotros, que son cines más frágiles, que son cines a lo mejor más pequeños, que no pertenecen a una multinacional o grandes empresas, pues claro, dices, a ver, esta película, si tengo que pagar X dinero de VPF, es que lo que decías tú, no me merece la pena ir a ese cine porque no lo voy a amortizar. Entonces, eso afecta a muchos cines de poblaciones más pequeñas, en las cuales pues nuestras películas no llegan porque no se puede, porque el VPF hace que no las estrenes ahí. Que no las estrenes ahí. ¿La segunda pregunta era? Lo de los jefes. Lo de los jefes, bueno, tampoco os penséis que esto es un negocio súper rentable en el que estamos forrados. Quiero decir que no es un grandísimo negocio con el que todo el mundo esté loco por hacer una empresa de distribución. Me parece muy sensato que nuestros jefes no se metiesen en esto también, te digo, no me parece nada mal. Bueno, creo que hay un punto de
de locura y de que te gusta lo que haces y de intentar buscar esta rentabilidad en este negocio. Es un negocio muy complicado y la rentabilidad es muy difícil, no es nada fácil. En la experiencia de Enrique y la mía, vamos... Lo mismo que distinta. Yo en mi caso, mi jefe era mi padre, que era el dueño de Alta Films, y claro, la empresa empezó como hemos empezado nosotros, o sea, empezó hace un montón de años y empezó siendo una empresa de 3 personas. Luego empezó a traer cine español, que nadie creía en él, y la empresa fue creciendo. Porque prácticamente éramos los únicos en llevar cine español en este país. ¿Qué pasa? Cuando te encuentras con 35 personas, que ha cambiado el mercado muchísimo, y gente que lleva trabajando contigo 20 años, es muy difícil decir, oye, voy a echar a 30 personas. Entonces, pues decidió, mira, o nos caemos todos o no se cae ninguno. Y así fue. Entonces, pues bueno, aguantó hasta donde pudo y así fue la historia, ¿no? Y yo ya, pues bueno, vi que había negocio, busqué una estructura más pequeña, pero bueno, han cambiado mucho las cosas. No sé si responde a tu pregunta la parte de la industria en la que trabajo, si veo que colean empresas bajo un modelo de negocio del siglo pasado. No solo me refiero a la estructura, sino a la forma de trabajar, la forma de enfocar rentabilidad, más enfocados, no lo quiero llamar pelotazo, pero se parece más al pelotazo que lo que podemos ver en este tipo de proyectos que son más tipo hormiguita, más cosas más controladas, más pequeñitas. ¿Vale? ¿Algo más? Las películas hay que creérselas y trabajarlas mucho. O sea, de verdad que trabajar una película, aparte que se implica muchísima gente. O sea, desde que te mandan los materiales hasta que decides el cartel, el título, o sea, es que son un montón de pasos que tienes que dar y te la tienes que creer, y los que están alrededor tuyo también. Y luego, pues bueno, hacer una buena campaña, la prensa es importantísima, o por lo menos para mí me lo parece, el marketing, pero eso claro, o sea, antes, como os decía, sacaban muchas películas, las estudios solían sacar, de estudios grandes, solían sacar 30 o 40 películas, que lo siguen haciendo las majors. Pero nuestro es más un trabajo de poquito a poquito y con mucho tiempo, con mucho amor, y ir trabajándola poco a poco, intentar llegar a ese nicho que existe, porque existe. Ida, pues, es una película en blanco y negro, polaca, que al principio dices, vale, pero coño, han ido a verla 100.000 espectadores. O La Sal de la Tierra, que es un documental, que está muy bien, pero bueno, han ido 100 y pico mil personas a ver un documental sobre Salgado, que es mucha gente, ¿no? Mucha gente. O sea, que público hay. Ahora, hay que llegar a él, que se interese y que pague una entrada por ir a ver tu película. Y eso hay que hacerlo con trabajo, no lo puedes hacer diciendo, venga, la pongo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Una pregunta más? Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. Y va un poco utilizando el título que habéis elegido. Os veo como unos francotiradores, ¿no? Y de francotirador a francotirador, porque en el fondo es prácticamente en lo que se basa la supuesta, vamos a poner entre comillas, industria audiovisual de nuestro país, ¿no? Entonces, mi reflexión es, evidentemente, esta industria siempre ha dependido y depende del factor política, ¿no? El factor política siempre nos ha llevado por unos derroteros, por otros, nos ha llevado seguramente hasta donde estamos también, teniendo en cuenta que la crisis también es una crisis social, política, de todos los talantes. Y yo creo que llegados a este punto hay un modelo que está obsoleto, hay un modelo que ya no sirve, hay un modelo que hay que cambiar. Y yo creo que también estas posturas que a veces tenemos tan individualistas porque nos ha tocado, porque es lo que os ha tocado y es porque lo que en este momento se da, esta postura un poco de francotirador, de luchador, un poco con una mira más, de sacar adelante nuestro trabajo dentro de cada sector. Mi sector es más de la parte más de creación de los contenidos, pero en el fondo soy un francotirador igual que vosotros, igual que muchos de los que estáis aquí seguramente. La cuestión es que tenemos que poner de una vez por todas en duda ese modelo e intentar cambiarlo entre todos, porque si no hacemos algo por intentar cambiar el modelo, como han hecho en otros países de nuestro entorno, incluso en otros países muy cercanos, pero muy lejanos, que están al otro lado del Atlántico, como México, como Colombia, etcétera, etcétera, que han cambiado sus modelos audiovisuales para que podamos tener un trabajo o podamos desarrollar una actividad digna dentro de este sector, porque creo que en el fondo
las experiencias que estáis contando y mi propia experiencia no es una experiencia absolutamente digna, profesional. Es decir, somos profesionales porque luchamos y amamos este trabajo y nos esforzamos porque yo salga adelante, pero yo creo que llega un momento en el que hace falta presionar a los estamentos políticos para que haya un gran pacto de una puta vez, con perdón, para que la industria audiovisual se convierta realmente en lo que debe ser, una industria potente, una industria que genere empleos y que genere trabajo digno, profesional y estable y que tiene un peso importante en el PIB y que, bueno, eso necesitamos dignificarlo, ¿no? Necesitamos que de una vez por todas, que ese modelo cambie, que no seamos todos un grupo de francotiradores disparando, sino que seamos una industria donde, bueno, podamos ejercer nuestro trabajo dignamente, ¿no? Me parece que hay que haber unas bases. Bueno, Max es director de cine, que nos conocemos. Yo veo el caso francés, ¿no?, que es el que seguimos todos. En el caso francés, pues primero, aman su cine. Segundo, los políticos, sean de izquierdas, derecha, amarillos o verdes, está lo que llaman ellos la sección cultural y lo defienden a muerte. Sea Sarkozy, o sea Hollande, o sea quien sea. O sea, el cine para ellos es asunto de Estado y lo van a defender, y lo defienden y lo van a defender siempre, y ahí están. Por eso son ahora mismo un poco el modelo que todos admiramos, ¿no? Ellos tienen una cosa, por ejemplo, que se llama Unifrance, que lo que han conseguido los tíos es que cada vez que un francés compra una entrada para Spider-Man, una parte de ese dinero va a una bolsa para producir cine francés. O sea, eso es la leche, ¿no? Luego Unifrance, pues yo saco películas francesas y te pagan el billete de avión del director, les acompañan, o sea, están protegiendo al autor y protegiendo su cine, ¿no?, constantemente. Claro, cuando aquí tienes un ministro de Hacienda que dice que el cine español es una puta mierda, o no sé lo que dijo, pues eso en Francia al tío lo cuelgan, y o sea, tengo que decir que hay una voluntad política por cuidar su cine. Tienen una televisión pública fuerte que apuesta también, pues, por autores nuevos, porque sí, Amenábar está muy bien producida, Amenábar, y hace películas de 40 millones de euros, pero antes de Amenábar hizo un corto, y luego pues que se pueda producir su corto, que puede dirigir su primera película, y hoy en día en este país no se dan las condiciones para ninguna de estas cosas. Y la distribución, que muchas veces nos critican, y que es verdad que es muy importante la distribución porque es el paso que va desde el creador hasta las salas de cine o otras plataformas hoy en día. Claro, o sea, yo como distribuidor, y tú, Alex, también, yo no tengo músculo. O sea, no tengo, cuando me vienen con una película española, digo, me encantaría llevar Magical Girl, por ejemplo. Pero claro, viene el productor, el pobre, con la lengua afuera, sin un duro, y me dicen, oye, pues pon el dinero en copias, en publicidad y demás. Claro, esa primera película, algo tenemos que hacer, pero no va a ser Ataque de Amenábar, eso es imposible. Entonces, si no hay una distribución fuerte, nunca se podrá sacar ese cine español, que a mí me parece que hay películas muy buenas, esa primera película de la Amenábar de antes, o de esto, ¿no? Y el problema es que es eso, la distribución, somos pocos, o están las majors, las multinacionales, que básicamente llevan pues mucho cine producido por las teles, lo cual es peligroso, porque es cine Telecinco, Antena 3, que les interesa a ellos, y luego estamos nosotros. Estamos nosotros con la lengua afuera y que no tenemos músculo para decir, voy a apostar por este autor o por este otro, ¿no? Es que es lo que iba a decir, yo creo que... No sé si me oye. Bueno, aquí hay un debate para... Sí, bueno, pues arranquemos la distribución, no, porque callamos. Creo que somos negocios, es que son negocios distintos, o sea, creo que hay una gente haciendo un negocio y hay otra gente haciendo otro negocio, o sea, nosotros estamos en un negocio y las majors están en otro, que no tienen nada que ver, o sea, tienen una distribución con un músculo financiero, con las televisiones detrás, con acuerdos con todas, con garantías, incluso con la televisión pública, en la que vas a conseguir X dinero de retorno porque lo sabes ya antes de invertirlo. Eso es un negocio que no es el nuestro, entonces a mí me encantaría cambiar muchos negocios, pero ese no puedo hacer absolutamente nada, y me encantaría formar parte de él. Nosotros estamos en otro negocio en el que no tenemos fuerza para cambiar según qué cosas. Hacemos lo que podemos dentro de... Sí, pues está claro, pero eso ya... Bueno, yo no estoy... Está claro. Que la gente se está yendo fuera, ¿eh? La gente se está yendo fuera, o sea... Yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar el modelo, pero tampoco estoy absolutamente de acuerdo en que haya que cambiarlo todo. Creo que hay cosas en este modelo que también están bien, y creo que la distribución en salas... la base de la distribución en salas
debemos cuidarla, mantenerla y seguirla como Es lo que da está, prestigio a la película trabajándola y después. cuidándola de otra manera, pero no necesariamente hay que cambiarla porque el consumidor ahora quiera ver la película en su casa el mismo día que se estrena. Pues bueno, vale, pues eso es una opción que tenemos que darla y que tenemos que buscar cómo darla para que sea rentable, para que cumplamos las necesidades, pero también hay que cuidar al que no hace eso y quiere hacerlo en la sala y quiere decir, no todo vale. Entonces, para mí el modelo hay que cambiarlo y hay que cambiar ciertas cosas y otras no, otras ahí lo que hay que hacer es cuidarlas, incentivarlas y apoyarlas. Yo creo el caso del cine americano, que es el más proteccionista de todos, porque para empezar tú haces una película francesa o inglesa y ahí va en versión original, o sea, el doblaje no existe, con lo cual es cine, o sea, el americano y luego el resto, ¿no? Pero sí es verdad que ahora con las plataformas de video on demand se ve más cine que nunca en Estados Unidos. Ahora pues hay plataformas, que ahora es un mercado de 300 millones de personas, no es como España que somos 40, Francia que son otros 70, cada uno con un idioma. Ahí son 300 millones que tú traes una película francesa de que haya estado en Cannes, y pues con que te la vean, ¿sabes? 100.000 o 150.000 personas, pues ya es un éxito. Porque la sacan a lo mejor en 4, 5, 6, 7 salas y luego una plataforma en VOD y hacen dinero y es negocio. Aquí es más complicado. Aquí es complicado porque traerte esa película, subtitularla o doblarla o lo que sea y tal, en VOD pues no, de momento no da para pagar todo eso porque el mercado es mucho más pequeño. Bueno, a lo mejor no estamos saliendo del tema, ¿no? Sí, tengo por aquí otra pregunta, de hecho van a ser dos. Hola, buenas tardes. Nada, me gustaría, quizás desde la experiencia y por mi vida profesional, yo asistí a un fenómeno muy interesante en los años 80 y tantos, que fue renacer de la producción independiente en Europa. Fue verdaderamente curioso porque no os podéis imaginar cómo se parece a lo que estáis contando. O sea, cómo productores empezaron, jóvenes, con muchas ganas, a buscar apoyo en las televisiones públicas y sobre todo dieron el salto cualitativo más importante, que fue salir al extranjero. Fueron los primeros que llegaron al MIT de Cannes, los primeros que se metieron en la umbrella de media, los primeros españoles que se quedaron alucinados en Europa, que empezaban a ofrecer proyectos pequeños y luego grandes. Y bueno, muchos de ellos, ahí están, Ovidio, otras productoras, empezaron entonces. Esto era simplemente por deciros que ole los francotiradores seguir por ahí, porque ya están cambiando las cosas, ¿eh? Esto ya se cambió. Si hubiera más francotiradores, el cambio sería una realidad. No os engañéis, a los mayores les importáis poco porque sois pequeños. En el momento que crezcáis os darán tela. Eso claro. Contar con ello. No, os quería sobre todo hacer una pregunta profesional, porque yo jamás supe cuál era la contestación. A ver si vosotros me dais algo. En mi profesión tuve tantas veces que decir esto va a pegar, esto no va a pegar, y tantas veces me equivoqué que estuve toda la vida y sigo reflexionando sobre ello, ¿no? Ahí me gustaría saber, porque nunca he hecho distribución. Bueno, hice coproducción internacional, pero no distribución. O sea, sobre proyecto, nunca sobre el proyecto terminado, ¿no? Entonces me gustaría saber qué porcentaje en vuestro métier hay de intuición y qué hay de estudio del proyecto, estudio de marketing, porque yo, después de 30 años, al final, yo creo que lo único que vale es la intuición, aunque te equivoques, pero posiblemente sea falso. Me gustaría saber cuál es vuestra experiencia personal. Yo en mi caso, yo creo que es 80% de intuición, sinceramente. O sea, a la hora de elegir la película, digo, creo que está funcionando o no. Luego, por los números, tampoco creo que sean tan complicados, pero dice, bueno, pues esta película, La sal de la tierra, pues yo digo, yo nunca pensaba, o cuando saqué de Artist en su día, nunca pensaba que hacer 1 millón de espectadores, evidentemente. O sea, si no mentiría. Lo que dices, bueno, pues creo que puede hacer 80.000, pues a partir de ahí haces tus números, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver si hago 80.000 y si puede ser un poco más para ganar dinero. Y a partir de ahí haces tus números. Luego, si explota, genial. Y si te la pegas... Hombre, ahora, por lo menos en mi caso, intento sacar las películas muy medidas, o sea, con muy pocas copias, y luego si veo que la gente va entrando y que tal, pues ya la abro, ¿no? Hago al revés que los americanos. Los americanos invaden el mercado la primera semana, y en segunda semana bajo un 50 y en tercera está fuera de los cines. En mi caso intento que sean pocas copias, unos cines donde sé que encuentro mi público, y en tercera semana generalmente para mí es la más fuerte, porque hay de un boca a boca y la película, pero es que es otro modelo, o sea, es otra cosa. Pero la elección es, hombre, al final lo que vendes es una película, ¿no? Hay que venderla bien y tal, pero bueno, a la hora de elegirla sí es intuición y luego sí hace los números, pero sobre todo sí, que la película te llegue y que creas que va a llegar a los demás. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Enrique, es muchísima intuición
Lo que pasa que, por lo menos yo cuando tenemos que valorar una película, aparte de la intuición de que creas que puede llegar o puede hacer, yo no pienso exactamente en si esto va a hacer 300, 500 o 3 millones, ¿no? Obviamente tienes unas cifras, haces unos cifros probablemente mínimos, ¿no? En lo que sabes que mínimamente con tu experiencia, que al final es intuición también, porque las películas no hay una que sea igual a la otra, pero con tu experiencia previa dices, bueno, pues esto más o menos está en estas cifras, ¿no? Yo creo que para mí es más importante, aparte de esa intuición cuando ves algo, es ver los elementos que tiene esa película para que tú luego puedas hacer tu trabajo de llegar a ese público que tú crees que tiene esa película, ¿no? O sea, primero identificar a quién vas con ese producto y luego ver qué elementos tienes para llegar a ese producto. O sea, una película y está muy bien, pero me va a ser muy difícil conseguir que a ti, que te va a gustar cuando la veas, te llegue, porque no voy a tener elementos, es decir, pues unos actores X o un director o voy a poder hacer, a la prensa le va a gustar, es fundamental la prensa, lo que decía Enrique en nuestras películas, a la prensa le va a gustar, con lo cual la va a apoyar, con lo cual vas a tener una visibilidad y tú te vas a enterar que existe, porque si no le gusta, probablemente no tengas esa visibilidad y tú no te enteres que existe. Entonces, es intuición, pero es pensar de qué elementos dispones para trabajarla y por conseguir llegar al público, ¿no? Creo que eso es en cine, en cambio el negocio de televisión, y Raquel nos dirá también, no tiene nada que ver, para mí es muy distinto, la intuición juega muchísimo menos. Sí, juega, la televisión es más, claro. Juega más la actualidad, las modas, las televisiones, tanto con series como con movies, pues de repente se pone de moda, por eso todas parecen generalistas, porque realmente se pone de moda una cosa y todas acaban haciendo lo mismo, porque unas se copian a otros. Si funciona un programa de cocina, pues todos tienen que tener su programa de cocina. Funciona un programa de talent, pues todos tienen que tener su... entonces arriesgan muy poco. Yo creo que en las teles en ese sentido van a lo seguro, ¿no? Cuando han testado que algo funciona, pues se queda ahí, no se mueve y hasta que se va desgastando por su propio... Pero esto de arriesgar y probar, pues vamos a probar a poner cine, pues no sé, de otras nacionalidades. Hasta hace poco las TV movies eran solamente americanas, canadienses, o sea, era impensable una TV movie europea. Era, no, esto no funciona, hasta que supongo que por necesidad o porque el mercado no había otra cosa, pues han probado, oye, han puesto películas alemanas, noruegas, suecas, tal, y funciona. O sea, no es un tema del público, el público las acepta igual, yo creo que es más un tema de prejuicios del propio canal, que va a lo seguro, no se quiere jugar nada, y si esto me está funcionando no lo toco, por si acaso. Pero claro, las audiencias, bueno, vosotros hablabais de la taquilla del fin de semana, pero las teles sí, lo sufren igual de duro, por la mañana. Todos los desayunos. Todos los desayunos. También tienes una comisión por trabajo, en fin, hay diferentes modelos, no es fácil explicar, decir, bueno, pues hace esto, hace lo otro, ¿no? La distribución en cines, pues los cines se quedan, pues bueno, una vez has quitado impuestos, alrededor del 50 largo, 55, 56, 57 de la taquilla y el 43 aproximadamente, depende de tu capacidad de negociación, depende de tu película, depende de los resultados, vuelve al distribuidor. Tú con eso tienes que recuperar lo que has invertido en copias sin publicidad, en esa película, lo que has pagado por los derechos, etcétera. Y a partir de ahí, si todo te va muy bien y consigues sacarle rentabilidad después de haber recuperado toda esa inversión, con lo que generas luego en otros, pues en VOD, plataformas digitales o en televisión o lo que sea, y consigues sacar unos beneficios, pues tienes que compartir con quien has comprado la película fuera, ¿no? Francia, Italia, donde sea, ¿no? Y ahí pues hay también hay una gran diversidad de acuerdos y de porcentajes que depende de lo que negocies en el momento que la compres, depende de lo que pagues. Ahí hay muchísimos, ¿no? Yo hago una suma que es muy fácil. Cuando tú ves que una película hace 100.000 euros, más o menos al distribuidor le queda un 25%, un 30% de esos 100.000 euros. Yo cuando hago las cuentas, que son las cuentas de la vieja, cuando veas que en taquilla ha hecho 1.000.000 de euros, pues al distribuidor le queda el 25% de todo aquello. Le quitas un 21% de IVA a esa recaudación, entonces ya los 100.000 ya no son 100.000, son 79, y de esos 79, pues lo que hablamos antes, ese 40 y algo, que es lo que le va al distribuidor. Entonces estamos hablando de eso, 25 o 30.000 euros, ¿no? Todo primero hasta que le llega. Suponiendo que le llegue. Bueno, marcas el acuerdo con el distribuidor, que depende. O sea, realmente de lo que... Es que primero te quitan las copias de la publicidad, lo de los cines, las taquillas, que no te sé ni decir, pero muy poquito. La verdad es que una película que haga 100.000, pues que eso, que le queden a lo mejor 20. Sí, te quedan 20, claro.
y ahí tienes que quitar el porcentaje. O sea, es que el cine español es distinto al extranjero, porque el cine español tú haces una labor de distribuir la película. O sea, el productor ha vendido los derechos a Televisión Española o a Telecinco o Canal Plus, ha vendido el vídeo, lo que sea. Entonces, tú lo que haces es la labor de coger su película y distribuirla en distintos cines por España y cobras una comisión a cambio de eso. Y los ingresos de taquilla, pues, ellos se quedan quitando la comisión todo el resto. Ah, o sea, que no distribuye el distribuidor, no tiene el software del datos por ciento que luego parte. Tiene un porcentaje sobre la taquilla, un porcentaje sobre la taquilla por su trabajo, efectivamente. Cuando yo lo veía era 20 y tantos, más o menos. Sí, bueno, hay gente que cobra 20 según el riesgo que tenga el distribuidor, porque antes es verdad que el distribuidor no adelantaba el dinero, digamos, de copias y publicidad. Entonces, pues eran porcentajes más pequeños. Ahora que el distribuidor se arriesga a la hora de poner copias y publicidad, pues te pide un porcentaje más alto. Porque cuando el cine o va bien o va mal. Si va mal, la torta que te pegas es importante, ¿no? Y si va bien, pues también. Lo que pasa es que, bueno, cada vez es más complicado, ¿no? Pero. Pues muy bien, insisto en agradeceros el interés por la mesa y os pido un último aplauso para los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.